Bueno, hola a todos y a todas. Acá estamos en este encuentro que solemos hacer todos los cuatrimestres en la cátedra de equipo de trabajo que compartimos con Marcelo Escocia. Y bueno, y hoy tenemos de invitada a Titi Schnisser, que es una directora, realizadora muy interesante. Y que les hemos compartido sus películas para poder tener un visionado previo. Y la idea es arrancar esta charla, que ya le voy a pasar la palabra a Marcelo para que haga una pequeña semblanza de Titi. Y ya, Marcelo, por favor, presentala y arrancamos. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? No sé si Titi estás ahí. Yo te voy a decir Titi delante de todo el mundo. Si querés, preferís que te digamos Silvina, lo hacemos, pero te No, conozco de mucho tiempo. yo te voy a decir Bueno, Marcolino, quiero pero que lo sepas. eso está rarísimo, pero bueno. Bueno, Eh, no pasa nada. Bueno, Silvina es una directora que le hemos compartido el material, que tiene la película, su ópera prima es Tigre, su segunda película es Carajita, y mañana, o sea, va a estar estrenando la película La Quinta en el espacio de... Ay, no me sale el nombre del cine. ¿Cómo se llama? Cacodelfia. Cacodelfia, gracias. En Cacodelfia, que espero que puedan asistir la mayor cantidad de gente, o sea, viernes, sábado y domingo, y va a haber charlas especiales. ¿No es así? Sí. Bueno, y esta particularidad, ¿no? que vos tenés, que digamos, siendo tu ópera prima y antes no habiendo hecho unos cortometrajes y demás, si nos podés contar de dónde venís, que yo sé de dónde venís, pero para que nos contagies con esto, ¿no? De vos venís estudiaste con una carrera de comunicación de otro lado y de repente desembarcás en el mundo de... Del cine. Bueno, hola a todos. No los veo, es raro no ver a la gente, pero bueno, sé que están ahí. Nada, gracias por invitarme a participar de esto. Es la primera vez que hago esto, así que nada, téngame paciencia. Bueno, nada, a ver, yo estudié comunicación social, una carrera que no, lamentablemente no terminé por temas personales. Me fui de viaje en realidad y no volví, o sea que es esa la respuesta. Pero bueno, no estudié cine. La carrera de cine oficialmente no la estudié, pero bueno, sí que arranqué en cine en el departamento de arte. Entré como meritoria de arte en la película El Aura, tuve mucha suerte porque es un peliculón. Y me dieron ese lugar porque la verdad es que, si soy sincera, fui muy insistente con una directora de arte que es Mercedes Alfonsín. Yo sabía que me gustaba mucho lo que es la escenografía. Bueno, estudiaba en el Ricardo Rojas, escenografía, fotografía. De alguna manera uní las cosas que me gustaban, sabía, me gustaba muchísimo el cine, obviamente, y pensé que quería aprender el cine estando en el set, trabajando, y no quería dejar mi carrera que me gustaba mucho, comunicación social. Y bueno, y arranqué como meritoria de arte en el departamento de arte en el Aura, y a partir de ahí, bueno, después pasé a ser ayudante de arte, después asistente de arte, pero siempre en el departamento de arte. Y, y siempre me gustó mucho escribir. Hacía talleres literarios y escribía narrativa en realidad, nunca guión. Y resultó ser que me fui, cuando justamente dejé la carrera, me fui a España, a Barcelona, y entré también muy insistentemente en la carrera de cine como oyente, porque no tenía la plata para pagarla. Y hablé con un profesor ahí de guión y le conté que yo escribía, y el profesor me dio una convocatoria, que es la convocatoria de Fundación Carolina, la del curso de desarrollo de proyectos iberoamericanos, o algo así se llama, es muy largo el nombre. Y me presenté ahí con lo que tenía escrito. Él me lo propuso, porque yo tenía cuentos cortos. Yo eso lo transformé en un pseudo guión, debo decir, porque no tenía ni el formato guión, esa es la verdad. Eh, y bueno, y lo presenté y tuve la suerte de quedar seleccionada, y en ese momento es como que inicié, si se puede decir, este camino hacia la dirección, en realidad. Sí, Perdón, no, y esa ya es con Tigre, o no. esa es Tigre, sí. Ok, voy a ir un pasito atrás, solamente esto, del contacto que tuviste con Mercedes Alfonsín fue previo a esto.
o sea, ese contacto, vos dijiste, bueno, lo hice por mucha insistencia y demás, no sé si fue con ella directamente o con otra persona, porque nos pasa algo similar acá, digamos, No, con con los y las alumnas que también tienen que tener como un tutor para poder llevar adelante su proyecto de tesis y muchas veces da como la incertidumbre de decir, bueno, ¿cómo me acerco a alguien? ¿No? Entonces, para ver cómo fue en ese momento. bueno, eso fue porque yo tenía una amiga que tenía un hermano que era camarógrafo, que era Juanchi von Bernard, que después dejó el oficio, se dedicó totalmente a otra cosa, pero en ese momento era camarógrafo. Hablé con el hermano que me conocía hace mucho tiempo, le dije que yo quería empezar a trabajar en cine, yo tenía 18 años, 20 como mucho, que quería trabajar en cine, le expliqué que a mí lo que me gustaba era el departamento de arte, le expliqué por qué, bueno, él me conocía mucho igual y él conocía a Mercedes Alfonsín y justamente iban a hacer una película juntos, que no era Laura, era otra, y me pasó su contacto. Entonces yo la llamé, le dije que la llamaba de parte de Juanchi von Bernard, que era una amiga, y que bueno, que yo quería arrancar, y me dijo, bueno, mira, yo hoy voy a rodaje, no sé qué, y yo casi casi que no la dejé hablar, le dije, voy al rodaje, ¿dónde es? Y me dijo, bueno, ¿querés venir? Sí, pero es rodaje nocturno, no me importa. Y le insistí, me dijo, bueno, está bien, vení. Y fui al rodaje y la conocí y dije que bueno, que yo tenía muchas ganas de trabajar, que para mí era la manera de aprender. Bueno, tuve una pequeña charla porque ya estaba trabajando, estaba en pleno rodaje. Y bueno, me dijo, bueno, sigamos hablando. Y tuve la luz, no sé ya cómo llamarlo, de que para su siguiente proyecto me llamó como meritoria. No sé si te referías a eso, Marcolino, tu Sí, sí, no, pregunta, pero me parece espectacular eso, como digamos, por un lado tener la fuerza de voluntad y el encare de confiar en uno mismo, ¿no? O sea, de decir, bueno, tengo la decisión y a partir de eso encaro mi proyecto, que digamos, vos, o sea, venías estudiando una carrera y sentías que el pálpito va por un lado y también, una cosa más que no mm, dije muy importante con esto que decís. Antes de Mechi llamé como a 5 directoras de arte. ok, eso está buenísimo, deben saberlo. Claro, muy importante para esto que estás diciendo, porque y esas 5 nunca más me respondieron. Y en ese momento también es verdad que no existía ni WhatsApp, ni nada, ni mail, ni nada, y era llamar por teléfono. O sea que era muy kamikaze también, era súper intrusivo en un punto. Hola, no sabían quién era, o sea, era muy raro, pero bueno, así es como se hacía antes. Y ellas, de las 5 que llamé, ninguna después tuve ninguna respuesta. De la que tuve fue Mechi, yo creo que también fue porque creo que ya la quinta vez y al recibir como esa negativa ya era, ¿dónde estás? Te voy a ver. Había algo un poco stalker, lo que hoy se entiende por stalker, que en ese momento no lo era. Y bueno, y me caí al rodaje, digamos. Creo que hay algo de la presencia ahí también que ayudó. Pero bueno, sí, primero recibí vacíos, digamos, con las otras 5. Y Titi, una pregunta, si podés volver atrás a ese momento, ¿no? Cuando vos Sí, que tenías esa voluntad y ese deseo, y llamaste a esas otras 5 y no te dieron bolilla, sí. ¿lo sentías como algo personal? ¿Cómo pudiste hacer No, qué para... va, no me importa. No me importaba. No me importaba, porque al fin y al cabo estás tratando de entrar a la industria. O sea, es obvio que y sigue siendo igual hasta el día de hoy para mí. O sea, esta lógica del no, no sé, para mí es como se rige el cine casi, porque yo tengo un proyecto. El proyecto lo presento a 10 convocatorias y con suerte quedo en una. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Con el cuarto proyecto que estoy encarando ahora mismo estaba armando una carpeta y yo estoy armando la carpeta y ya estoy pensando, esta no queda ni en pedo, pero no importa, yo la voy a presentar igual. Y hay algo de esa, o sea, si te regís por tu propia valoración, no haces nada, y menos en el arte, porque estás en un vaivén con vos mismo, estás casi te diría como en el infierno de tus faltas, no sé, de tus falencias, no sé, de tus debilidades. Estás todo el tiempo luchando con eso. Entonces, si te regís por eso, no, para mí no te presentas a ningún lado al final. Eso es como que tenés que ponerlo a un costado y decir, bueno, obviamente estos son mis demonios, obviamente no sirvo para nada, lo que estoy haciendo es una mierda. Perfecto, que esto vaya por acá, pero por acá no puedes parar.
O sea, tenés que seguir trabajando y seguir tirando para adelante porque vos no sabes lo que pasa del otro lado, ni quién lo va a leer, ni qué está considerando, ni qué están buscando, ni lo que va a haber en tu proyecto que ni vos mismo estás viendo. A mí me está pasando con La Quinta ahora. Sacan conclusiones de la película que yo digo, bueno, yo esto nunca ni lo pensé, no sé. Y eso tiene algo hermoso también, tiene algo que conquista, porque al final no sabes nunca lo que va a volver, ¿no? Y eso para mí tiene que ver con cualquier proceso de creación. Pero lo que para mí está claro, y a mí me pasa hasta el día de hoy, esto es lo que me pasa a mí, yo siempre siento que es como una lucha con tus propios demonios, entonces no, no te puedes regir por eso, porque si no, no avanzás. Y que eso te quede en tu quehacer, en tu momento de creación de lo que estás haciendo, ya sea escribiendo, ya sea filmando, ya sea sacando fotos, lo que fuera. Siempre vas a estar luchando con eso, pero no hay que darle ese lugar, porque si no, no pasa nada, muere ahí. Siempre va a ser una mierda lo que uno hace, no sé. Sí, está bueno por un lado, nada, esto de que si hay una persona que conozco que ha presentado un montón de convocatorias y tiene como, digamos, la perseverancia y la existencia, digamos, o sea, siempre pienso en vos, ¿no? Como en este carácter medio como medio fundamentalista de armar como una presentación, enviarla, estar atenta como a las convocatorias y demás. Y que Todo. hay algo ahí que a veces que es como esa cuestión que nos preguntamos como, bueno, no, bueno, soy directora o soy, no sé, guionista, no sé, no hace falta presentar a convocatorias, que lo haga él o la productora, ¿viste? Como, bueno, esperando que llegue otra figura que se ocupe y yo me desentiendo completamente, porque también, o sea, todo el equipo que está acá, somos 48 personas. Eh, Hola. sí, puedes poner la cámara. El resto, si pueden, quienes más puedan prender la cámara, les agradecemos un montón realmente. Yo solo te veo a Eh, vos, Marcolino, no veo a nadie Porque más. está poniendo vista del hablante, me parece. Creo que si ponen los tres puntitos, no me acuerdo ahora dónde está, en vistas. Arriba a la derecha te aparece vistas. Podés fijarte si pones galería, orador o varios oradores y ahí te aparecen. Así saludamos. Vemos al resto de la gente que pueden participar. Si quieren hacer como una pregunta, vamos a ir empezando a preguntar por cada uno de los proyectos que hizo Titi. Uy, Eh, pero bueno, esto, ¿no? De estar atentas como a cuáles son las convocatorias. Probablemente, por un lado que decís, bueno, no sé, no es que presentás a cualquiera, ¿no? Digamos, haces una selección y decís, preparás mejor la carpeta para algunas, como pensando, che, es la que me interesa más o menos, voy a ponerle un poco más de dedicación, ¿no? O sea, eh, a ver, no, a ver, sí, yo es más o menos. Yo, ¿por dónde empiezo? Sí, totalmente lo que dice Marcolino, yo en eso soy muy tosuda y soy muy del calendario y de las fechas y de los deadlines. Tengo o sea, ahora ya no, ya me lo sé casi de memoria, no me hace falta el calendario, pero para la primera película yo tenía un calendario en donde anotaba cuándo abría una inscripción, cuándo cerraba una inscripción y cuáles eran sus condiciones. Y eso de todo el año. Entonces yo iba anotando, iba preguntando, iba anotando no sé qué, y ese trabajo lo hacía yo, y yo preparaba las carpetas, yo preparaba los dosieres, yo hacía presupuestos, no sé, inventadísimos, pero los hacía yo. Después, obviamente, uno va consultando y si vas conociendo gente, podés ir preguntándolo, pero el trabajo era mío y el empuje era mío, sobre todo en Tigre, obviamente, ¿no? En la primera película. Yo hoy me acuerdo de las cosas que hice y cómo las hice y digo, es que no, ¿para qué estaba haciendo eso? Obviamente no iba a servir para nada, pero yo en el momento no lo sabía. O sea que yo tuve muchos tiros y errores, un montón, pero también es cierto que esos tiros y errores me marcaron también lo que es el camino de producción y entendí mucho de producción también en ese camino, a tal punto que a veces hasta me dan ganas, que veo un proyecto que me gusta y digo, uy, ¿cómo me gustaría a mí mover este proyecto? Presentarlo a tal lugar, como que le veo el camino que puede llegar a seguir y yo no soy productora ejecutiva, por lo menos no lo soy. Em, pero bueno, al final, a medida que lo vas haciendo, también vas entendiendo, porque es verdad lo que dice Marcolina, cada convocatoria tiene su perfil y de alguna manera le vas sacando un poco la ficha de qué es lo que buscan, el tono de películas, el tipo de películas, haces una búsqueda también
de las películas que ya ganaron, eso es muy bueno, que ya ganaron en convocatorias anteriores, en años anteriores, entonces ahí podés ver un poco qué es lo que están buscando, y la verdad que hay convocatorias que sabes que tu proyecto no lo van a agarrar. Entonces, está bueno eso también porque guardás un poco las energías, porque si no es infinito. La cantidad de laboratorios que hay, de encuentros de mercado, y todo eso son un montón. Y toma mucho tiempo preparar las carpetas. Además, no sé por qué no está universalizado, pero cada convocatoria te dice 200 caracteres, 600 caracteres, sinopsis larga, sinopsis corta, no saben ni lo que es casi una sinopsis y te mandan, bueno, inventan cualquier cosa cada vez, y entonces, claro, en cada una tenés que preparar cosas distintas. Ahora, después de que hiciste varias presentaciones, vos ya tenés una carpeta con 8 sinopsis distintas, con longitudes distintas, entonces para la siguiente ya más o menos que ya vas a tener una preparada, digamos, ¿no? Entonces cada vez se hace más fácil. Pero uso los números reales, 8 sinopsis estoy diciendo, ¿eh? O sea, no, no estoy exagerando. O sea, realmente los dosieres te llevan a un ejercicio, digamos, del proyecto bueno, que también debo admitir hoy, que antes no lo pensaba así, pero hoy debo admitir que también te ayuda mucho a conocer tu propio proyecto, lo que estás haciendo, qué estás contando, por qué lo estás contando, y te ayuda un poco también a ahondar en tu propio proyecto. Parece que no, porque parecen textos como muy eh, con un objetivo, ¿no? Como, bueno, es para esta convocatoria, pero lo cierto es que cuando te metes en el ejercicio y lo empezás a hacer, también empezás a descubrir cosas que quizá de tu proyecto no podías ni valorizar, no sé, que quizás es un punto fuerte que podés usar. Sí, y que, perdón, también tiene que ver cuando pensás en que alguien más que no te conoce, que no sabe nada de vos, que no sabe nada de tu proyecto, tiene que tener la capacidad, a través de lo que vos estás escribiendo, de entender lo que vos querés hacer. Entonces, ese ejercicio de pensar y escribir en función de que otro desconocido y totalmente en blanco le pueda llegar lo que querés hacer. Entonces creo que en ese proceso es donde aparece esta claridad acerca del cuento que querés contar, de cómo querés contarlo, y que eso es lo que va nutriendo y haciendo crecer el proyecto. Mira, ahora que te escucho también pienso que es también el mismo trabajo que haces cuando dirigís, porque vos cuando estás dirigiendo también tenés que volcar tu idea a un equipo que te tiene que entender, que no sabe nada del proyecto, absolutamente nada, y ese ejercicio también lo tenés que hacer y te tenés que hacer entender de alguna manera. Nunca lo había pensado así, pero es verdad que puede ser que sea un músculo previo para esa instancia. También, puede ser, ¿eh? Sí, sí, y por eso creo que esto que vos decías, de que son por ahí textos que uno prepara con un objetivo, lograr quedar seleccionada en tal o cual convocatoria, es como un objetivo, pero que no es lo único que ocurre, ¿no? O sea, en ese proceso, muy probablemente, cuando vos haces el recorrido de intentar 10 convocatorias para que finalmente te salga una, cuando recorriste esas 10 convocatorias, seguramente estás mucho mejor preparada para luego hacer la película que seguramente ha Totalmente. recorrido. Y no solamente porque logre los fondos, sino por la claridad que te trae ese recorrido. No, sí, y vos estás aplicando a un laboratorio que si al final quedas seleccionado tenés un tutor, tenés encuentros de pitch y tenés algo, ahora me adelanto un paso, si quieren después volvemos, pero tenés algo más súper, pero súper, para mí de lo más importante que tiene cuando participás de laboratorios, además de la escritura y de trabajar en tu proyecto y todo eso, que es la obviedad, es conocer a otra gente que está en tu misma situación y que está peleando por lo mismo y que al final a mí me ha pasado a hoy, digamos, me siguieron todo el recorrido, nos ayudamos entre todos, gente de Colombia, gente de República Dominicana, gente de... Da igual, o sea, hay algo muy hermoso para mí que pasa en el cine, que la red la podés armar un poco con cualquiera, porque justamente, con cualquiera digo cualquier nacionalidad, porque justamente uno coproduce también. Entonces al final ese contacto que conociste en el laboratorio no sé dónde, es de Uruguay y le escribís y le decís, mira, ahora estoy buscando productor y te dice, yo conozco un productor, espera que te pongo
Entonces, al final, el laboratorio no solo específicamente para mí de lo que va al laboratorio, que tiene que ver con reescritura de guión o con tutorizar o con asesoría de mercado o lo que fuera, sino que te empezás a contactar con gente también que está en la misma situación que vos. Entonces, al final, se arma un poco la red. Yo tengo amigos de esa primera convocatoria en la que participé, que era la de Fundación Carolina. Los tengo hasta el día de hoy y hoy hasta tenemos colaboraciones profesionales. Sí, o sea, nosotros sabemos que esto se basa en las redes, ¿no? Eh, nosotros les insistimos mucho con Marcelo siempre o sea, en entender la construcción de una carrera personal apoyada en esas redes que uno va creando y que no tiene que ver con entrar acomodado a algún lugar, ¿no? Sino al contrario, con una cuestión de empezar a armarte tu base, no solo, sino apoyándote en esos contactos que vas generando. O sea, imagino que en tu caso, y que Total. encima llegabas por ahí desde un lugar que no te era propio, ¿no? Venías de comunicación, Sí, entraste por el departamento de arte y de repente sí. empezaste a tener otra red de realizadores, guionistas, gente con la cual poder empezar a construir una reflexión acerca de lo que vos tenés ganas de hacer. Sí, a mí, ahí estás diciendo algo que para mí también es, que a mí me significó mucho, que hoy lo pienso, que el hecho de no haber estudiado la carrera de cine propiamente dicha, en mi caso, tenía como, no sé, una dificultad más o un desafío más, digamos, que era que, bueno, yo no tenía mi grupo de amigos con el que ya había hecho un cortometraje en la facultad, digamos, y en donde ya había uno que quería ser productor y una que era directora de fotografía, y entonces ya tenías como un poco tu círculo, que eso pasa mucho también, ¿no? Que quizá los que van a una escuela de cine tienen ese primer puntapié para arrancar. Yo no tenía eso, o sea, no, realmente no conocía a nadie del mundo del cine. Si digo que accedí por el hermano de una amiga, digamos, no tenía una pre-red, digamos, en comunicación social eran muy pocos los que querían hacer cine, ni se hablaba de cine, digamos, era más una cuestión periodística o política, hasta si querés. Entonces, eh, el hecho de arrancar ahí y después, en mi caso puntual, tuvo que ver sobre todo también con la escritura. Yo escribía mucho y a mí siempre digo lo mismo, a mí lo que me llevó al cine fue mi primer guión. Y, y, y creo que ese primer guión resultó ser lo que fue también porque había hecho muchos talleres literarios. Y yo creo que entre ese primer acercamiento al rodaje siendo meritoria de arte, que nada que ver porque ni siquiera estaba dentro del departamento de dirección, digamos, estaba en arte, pero conocí, digamos, lo que era un rodaje, ¿no? Y las dinámicas de un rodaje y cómo había que moverse en rodaje y las leyes del rodaje los conocí trabajando, pero yo creo que lo que el puntapié que a mí más que a mí más no, me llevó al lugar de pensar en, bueno, ahora quizá tengo que incursionar en la dirección, fue tener mi primer guión. Porque a mí me pasó cuando el guión quedó seleccionado en la Fundación Carolina, me encontré con una productora que era la que nos dictaba los talleres de producción, digamos, y ella me dijo, mira, tu guión es lo que se llama un guión de autor. Y si yo fuese tu productora, yo directamente te lo propondría a vos como directora. Y yo le decía, pero si yo no soy directora, o sea, yo no sé dirigir. Me decía, bueno, pero yo te pongo un equipo que te acompañe, pero la claridad con la que vos explicás tu historia y cómo la conoces, a mí como productora me da un valor que no lo quiero perder. O sea, que yo te metería sí o sí dentro del equipo, porque ese tipo de guión, ¿no? También. Entonces, claro, ahí fue cuando dije, bueno, un poco sorprendida, la verdad, dije, bueno, voy a empezar por hacer un corto. Ahí me presenté al Fondo Nacional de las Artes, escribí un cortometraje, decime si no soy testaruda y me tiré una pileta revacía, porque de dirección yo no sabía nada, pero sí sabía de rodaje, eso sí, había trabajado en rodaje. Y presentamos, porque ahí ya empecé a trabajar con Ulises Porre, que era mi pareja también, presentamos juntos un guión de cortometraje y salió seleccionado en el Fondo Nacional de las Artes. Con eso financiamos la mitad del cortometraje y la otra mitad era plata nuestra, era ahorros. Y con eso hicimos el primer corto. Y ese primer corto lo hicimos ya pensando en el largometraje que yo ya tenía escrito,
que se situaba en Tigre. Entonces dijimos, hagamos un corto en Tigre para probar toda la dinámica de lo que implica ir a filmar al Tigre, escribir una historia que se sitúe en ese lugar. Bueno, y ahí arrancó todo, digamos, ¿no? Ese fue como el primer acercamiento a la dirección, propiamente dicho, que fue codirección en realidad porque lo hice con Ulises. Perdón, yo ahí un poco me había olvidado de ese corto porque un poco lo guardás. Porque es olvidable. Totalmente Este, encajonable, no lo no, olvidé. pero no, hay algo ahí, me parece que es como muy inteligente del trabajo, que es, bueno, la verdad que yo lo que quiero hacer es un largometraje. ¿Cuál es la mejor forma de poder llevarlo adelante? Empezar con una historia, con algo más chico, que es algo que puedo llegar a realizar, materializar, que es hacer un cortometraje. Entonces creo que en su momento contactaste a una directora de fotografía y fue un equipo muy reducido. Y Amigos, todos amigos. sí, ok. Y eso, digamos, ese lugar como de esos amigos, o sea, te dieron como el soporte para decir, che, bueno, sí, dale, nos lanzamos y vamos, porque estamos como un poco en la misma. No sentías como, no sé, la lupa que te estaba, alguien que te estaba mirando, sino que decías, bueno, estamos trabajando en conjunto. Sí, estamos trabajando en conjunto y tenés que, no sé, vuelvo a lo mismo que antes, que no te frene el demonio del no saber, porque si no, no lo haces, digamos, o sea, no lo terminas haciendo. O sea, yo me estaba tirando a una pileta vacía, totalmente vacía, desde mi lugar. Pero yo no estaba sola, yo tenía un equipo que me estaba acompañando, que además era un equipo muy amoroso porque eran amigos, todos sabían quién era yo y eso lo sigo haciendo hasta el día de hoy, porque la quinta yo la filmé con gente amiga y siempre insisto, en mi caso, que yo necesito rodearme con gente amorosa, gente que me conozca, gente que es familia del cine y me gusta hacerlo acompañada de esa manera. No sé si podría hacerlo de otra forma. Pero en ese momento es perdonártelas todas y hacerlo y bueno, y es lo que vos decís, ese cortometraje no prosperó, digamos, o sea, no, nos sirvió más a nosotros como para aprender del oficio, digamos, porque, y bueno, y obviamente ayudó también, me parece, por más malo que sea el corto, que era malísimo, pero por más malo que sea, lo cierto es que el productor que después se subió al proyecto de Tigre sabía que ya habíamos hecho algo, por más malo que sea. Había algo del haberlo realmente realizado y llevado hasta su último éxito, que es terminar el cortometraje, haber pasado por todas esas instancias, al productor también le da, no sé si cierta seguridad, pero bueno, lo hiciste. Entonces, creo que también en ese sentido ayudó para encontrar un productor para Tigre también, ¿no? Ok, si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo. Yo quería encarar un poco la cuestión de Tigre, porque me parece que está buenísimo todo lo que estás contando, Titi. Nos sirve un montón porque nos pasan cosas muy similares, ¿no? De esto de pensar los proyectos, cómo encararlos, justamente en esta materia que se llama equipos de trabajo, ¿no? Cómo nos conviene llevar adelante nuestros proyectos de tesis. Entonces, em, llegamos a la etapa de que vos lo presentás en Fundación Carolina, tenés como esa experiencia y después, o sea, estás con un guión debajo del brazo y diciendo, bueno, o sea, hiciste el cortometraje y ¿qué más pasó después? O sea, ¿cómo lo Bueno, pudiste hago un llevar? paréntesis chiquitito, porque esto de que esta materia se llame equipos de trabajo y tengan una tesis por delante, para mí es oro en polvo. Y no lo digo ahora como chupamedias, pero es oro en polvo porque es lo que yo no tuve en mi carrera. O sea, yo el corto lo tuve que salir a buscar de la nada, digamos, pero si ustedes tienen la posibilidad de hacer una tesis que ya les dé este primer corto o este primer trabajo audiovisual o esta primera experimentación, aprovéchenlo. Además son 46 acá, o sea, están rodeados entre ustedes. O sea, yo eso lo valoraría. Hoy yo lo valorizaría un montón porque es lo que en su momento yo no tuve y lo traté de sacar de donde pude, digamos. Entonces, nada, eso, lo dejo ahí. Después, con respecto a esto que decís, bueno, ¿y qué pasó? Después de la Fundación Carolina, que es una residencia preciosa porque estás
en ese momento era un mes y medio, ahora creo que bajó un poco de semanas, pero bueno, es un mes y medio que vos estás trabajando en tu guión y tenés dos tutores distintos y te da mucha caña, o sea que te la pasás escribiendo, además de emborrachándote cada tanto. Y después, ¿qué pasó? Yo volví, esa residencia se hace en España, yo volví a Buenos Aires y el Inca tenía el gran llamado gran, que era Raimundo Gleiser, que es Raimundo Gleiser, pero bueno, Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser es un llamado, una convocatoria del Instituto de Cine que lo que tiene, a ver cómo lo explico, es que no te pide ningún tipo de puntaje ni de experiencia previa, ni para el director, ni para el guionista, ni para el productor. Entonces, yo no tenía que cumplir ningún requisito de ningún tipo para presentar mi proyecto. Es una convocatoria increíble porque realmente abre la posibilidad a la gente que no tiene esas posibilidades, digamos, o no se presenta con ese puntaje o con esas condiciones. Entonces, si ganabas, te daba la posibilidad de poder presentarte a lo que en su momento eran las vías, que eran las vías de desarrollo de subvención, digamos, del Instituto de Cine. Te daba como un pase libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos presentamos ahí y ahí ganamos con el proyecto. Ok. Y después de eso, o sea, la verdad que desde el momento en el que lo escribiste, también entendiendo como la cuestión de los tiempos, que no es algo que parece como, bueno, no sé, lo presenté y quedé, porque parece como un camino bastante sencillo, pero digamos, desde que vos, no sé, yo recuerdo que el guión tenía como años de presentarlo. Y Ya mismo ni me la quinta acuerdo cuánto. también. Pero digo, o sea, la verdad que mismo yo estaba tomando mate hace un rato, tengo un mate de tigre, porque digamos, estuve en el rodaje. ¿Lo tenés? Eh, sí, Te sí, sí, lo tengo. envidio. Yo no lo tengo, no sé dónde lo dejé. A lo que voy es, hay como todo un tiempo donde hay una constancia de tu persona, donde, o sea, vamos No, solamente mencionamos por ahí los lugares en donde quedó y después cómo fue un poco el proceso de la película. a ver, si no me equivoco, acá quizá me puedes ayudar vos, Marco, con la memoria, porque yo no me acuerdo muy bien, pero yo escribí el guión, que era en realidad un guión que ya tenía mucho trabajo narrativo atrás, porque eran cuentos que yo venía trabajando. O sea, si yo empiezo a contar en realidad de dónde empiezan a hacer la primera escritura, son los cuentos y son talleres literarios que yo había arrancado con 15 años. O sea, esos cuentos yo los agarré y hice como ese formato, yo los transformé en una historia, digamos, ¿no? Pero ya tenían un trabajo previo importante. Pero bueno, sacando eso, después de la Fundación Carolina, después de que quedé ahí, ahí empezó el viaje del corto. O sea que en el medio, antes de Raimundo Glesser, filmamos el corto. O sea que ahí pasaron 2, 3 años. Habrán pasado, no sé. Pero en el medio fue el corto o fue justo en el mismo momento. Pero bueno, ahí salió Raimundo Gleiser y después del Raimundo Gleiser y que quedamos seleccionados, yo creo que deben haber pasado 3 años más o menos, hasta ponernos a filmar. Eh, entonces, sí, deben haber sido unos 6 años más o menos, y en el medio pasaron estas cosas, ¿no? Y en el medio después quedé embarazada. O sea, ahora que pienso, hasta que terminé la película, o sea, ahí pensamos a filmar y después pasaron casi 2 años más, o un año y medio más, hasta que la película se estrenó. O sea, hay que tener mucha paciencia. Sí. Bueno, Sí. eh, y ahí yendo por ahí un poco más a la película, que me parece como increíble el recorrido, hay algo del trabajo vos con las infancias, ¿no? Me parece que en todas las películas estuviste trabajando con edades particulares, ¿no? Como por ahí en Tigre se nota esto de trabajar como eran tres generaciones y también creo que el trabajo, me acuerdo que fue todo un verano, yo fui el jefe de producción de la película para que se entienda un poco. Tremendo jefe de producción. Donde nos fuimos a Tigre y fue como todo un trabajo de buscar esa casa. Conllevó tiempo, pero digamos, había algo de la decisión de Titi y de Ulises, donde ellos veían la película y nosotros, o sea, por un lado decíamos, bueno, vamos a acompañarlos. Y había todo un equipo que se había conformado, recuerdo como un primer viaje donde nos íbamos a ir a ver únicamente como una locación y... no, cuando fuimos a hacer el scouting,
íbamos a ver, y yo después me terminé quedando todo el fin de semana en esa casa donde estaba el DF, la asistente de dirección, y ustedes dos y yo. O sea, como que nos quedamos como para hacer un scouting a conciencia de esa casa. ¿Cómo pensaban esos trabajos? Yo no siendo parte. Em, Después vamos a lo de las infancias. a ver, nosotros, de nuevo, yo insisto en esto, en que para nosotros era una ópera prima y era realmente una ópera prima, porque nosotros, ni Ulises ni yo habíamos hecho la escuela de cine. Entonces yo creo que ahí el productor de la peli, que nos conocía también y sabía este no pasado nuestro cinematográfico, fue muy asertivo en ponernos gente que entienda esa condición y que sepa que nos iba a tener que enseñar. Y el director de fotografía hoy hizo las 3 películas conmigo y yo quiero que haga también la cuarta porque esa actitud la sigue teniendo hasta el día de hoy. Yo sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Él me lo dijo a mí en Tigre, me dijo, te estás armando tu propia escuela de cine en un punto. Y hoy lo pienso y digo, es verdad, porque nosotros no entendíamos, yo sabía exactamente cómo veía la película, eso me pasa siempre, yo veo la película que estoy escribiendo, pero el que está enfrente me tiene que entender lo que yo tengo para decir, y yo tenía cero vocabulario técnico, no tenía toda ese aprendizaje, yo me acuerdo que temblaba de miedo porque decía, no sé nada ni de cámaras ni de lentes, yo no entiendo nada de todo eso. Sí, había hecho talleres de fotografía y podía entender de encuadres, podía entender de tratamiento de color, podía entender, pero no tenía el tecnicismo del cine. Entonces, el que estaba adelante mío tenía que tener la paciencia de entender lo que yo estaba tratando de explicar, a pesar de no tener ni ese vocabulario ni ese estudio. Y yo creo que ahí Fede, el productor, fue muy asertivo en encontrarnos un equipo que acompañe esa situación. Para mí eso fue fundamental. Y me pasa hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy hay un montón de cosas que no entiendo, que no sé, Iván me sigue teniendo paciencia, digamos. Pero sí. Sí, No, es pero que, en realidad por ahí vos no tenías el vocabulario técnico, pero como bien decís, vos tenías la película que querías hacer en tu cabeza. Sí. Y en realidad un poco esto se trata siempre de que no tenemos que saber cada uno de nosotros hacer todo. Lo que tenemos No, que para eso saber está el equipo. es poder armar un equipo, confiar en que cada uno de los que se suman al equipo va a saber hacer la parte que le toca. Y lo que nos toca a nosotros es poder contarle lo que queremos hacer y confiar en que el otro va a tener la capacidad técnica que quizás vos en ese momento no tenías. Totalmente. Y ahí es que para mí esto es súper clave, porque, y parece que uno es una frase hecha de gracias al equipo, porque sin el equipo yo no hubiese podido hacer, pero es real. O sea, eso es real. En mi caso, al 100%. O sea, porque realmente yo no tenía esa sabiduría. Y yo hoy pienso que no hay que tenerla, esa sabiduría. En el cine, no, y no solo en el cine, hay proyectos que te llevan a... Cada proyecto también es un mundo, porque lo que yo necesitaba entender en Tigre no es lo mismo que necesité entender en Carajita, no es lo mismo que aprendí en La Quinta, y la que estoy escribiendo ahora, no sé cómo mierda la voy a filmar, es que no tengo ni idea, o sea, me meto con efectos especiales, o sea, que no sé nada, ni consumo ese cine, ni siquiera consumo el cine que estoy escribiendo ahora. Pero la claridad está acá, en que vos estás escribiendo una historia y la estás viendo, y vos sabés lo que estás viendo. Esa es mi única carta. Poco, mucho, no sé, pero esa es la carta que yo tengo. Yo tengo muy en claro la historia que estoy escribiendo, por qué la estoy escribiendo, tengo muy en claro cuáles son los personajes que estoy construyendo, y tengo muy en claro lo que veo, cómo la veo la película. Eso sí, esa es mi carta. Esa es la única carta que yo tengo cuando salgo a rodaje, digamos. Poco, mucho, no sé, no importa, pero es la que tengo. voy a Y esto es lo contar, que yo trato de compartir con el equipo. perdón que interrumpa. Me siento Mirta Legrand interrumpiendo en medio de cosas. Le voy a contar una situación que nos pasaba, que, o sea, obviamente siempre todas las películas tenían como presupuestos acotados y demás, pero
pasaba algo que hay un diálogo por ahí entre las áreas y en ese momento, digamos, el presupuesto obviamente estaba ajustado porque estábamos filmando en la segunda sección, o ya tercera, no me acuerdo qué. Entonces era llevar a todo el equipo lejos, por lo cual había como un montón de gastos. Y en su momento había como un diálogo permanente entre producción y fotografía, que el director de fotografía es Iván Gerasenchuk, tiene un montón de pelis encima, y ha trabajado con directores que tienen muchas películas encima y con ópera primistas, o sea, la verdad que está bueno contar con él como con ese brazo. Pero bueno, una de las decisiones que se tomó o sea, salimos con una buena cámara y en su momento estábamos discutiendo si salíamos con un lente solo, que era, en un momento Ivana había dicho, la filmamos todas con el 40, como hacer Me toda la sigue película. insistiendo con la misma idea hasta el día de hoy. Él Hay quiere que hacer verlo una... con mi... Eh, que él hablaba siempre como, bueno, que la cámara es, o sea, es un personaje más, que la casa era un personaje, había como cosas ahí donde no es solamente poner la cámara, sino que también había como un diálogo entre las áreas de donde te nutrías. O sea, con el equipo de arte, el equipo, si querés contar ahí por ahí, ¿no? O sea, quién conformaba arte, que es, quién conformaba fotografía, o desde qué lugares como la fuiste llevando adelante. A ver, Y las actrices, que son un... Sea, ahí bueno, a ver, meto una nota al pie porque tipo, yo me muero por preguntarte cómo te animaste a dirigir a Marilú Marini en tu ópera prima, ¿no? Que me parece una cosa... porque era un inconsciente, porque sí, porque creo que no, no me terminaba, a ver, la verdad es que justamente, perdón que sea tan monotemática con esto, pero justamente al no venir desde el mundo del cine, tan estrictamente hablando, yo creo hoy, me atrevo a decir que había ciertos miedos no adquiridos por mi parte, como que sí, es una actriz de mucha trayectoria, Iván también lo era, el director de fotografía también lo era, pero después vos te encontrás con esa persona y es una persona, o sea, es un ser humano. Y yo le escribí, le expliqué cuál era mi proyecto, algo de eso a ella le resonó, pero a nivel humano, no a nivel, Marilu Marini, actriz, no sé qué, son seres humanos también. Entonces, yo creo que hubo algo de eso que le resonó. Le propuse ir a tomar un café y cuando nos juntamos a tomar un café, bueno, ahí nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa, nada que ver con el proyecto, algo que tiene que ver con historia alemana, o sea que nada. Y enganchamos desde un lado humano, más allá del lado profesional. Con Iván pasó lo mismo, esto se los cuento a ustedes, pero Iván Gerasimchuk, el director de fotografía, la primera vez que vino a casa, terminamos en la pelopincho, o sea, charlando de cualquier otra cosa, y al final es verdad que vos tenés un proyecto, pero después vos trabajás con gente, y lo que tiene que ser también una motivación relacional con esa gente, no solo profesional. Entonces, eh, de nuevo, no tenerle miedo, sí, ir con el respeto que se merece una persona que tiene la experiencia que tiene, obviamente, y acercarse desde ese lugar, ¿no? Desde ese respeto y desde el agradecimiento a la generosidad, ¿no? De que haya leído tu proyecto y todo. Pero al mismo tiempo es gente y está buscando proyectos que le motiven, que le toquen alguna fibra. Entonces, por eso vos no sabés si tu proyecto es malo o es bueno. Vos sabés que el proyecto a otra persona que no sos vos y que no te conoce, le puede tocar una fibra que vos desconocés completamente. Pero si vos no abrís ese juego y no lo dejás probar y no lo dejás fracasar, entonces tampoco vas a tener el éxito. Entonces, la verdad es que yo cuando la vi a Marilu Marini dije, ¡ay, está Rina! Y no me importó más nada. O sea, yo tenía en claro que era Rina. Y punto. Si tiene más experiencia, menos experiencia, me da igual. Sin ir más lejos, los chicos de la película no son chicos con experiencia. Yo no busqué actores con experiencia. Al final no se trata solo de si tiene alguien experiencia o no, ¿no? O sea, se trata de que vos estás construyendo una historia y estás buscando lo mejor para esa historia. Y a veces quizá preferís actores que no tengan la experiencia porque tu proyecto lo requiere más, digamos. Entonces, eh, y lo cierto también es que Marilu Marini sabía que se estaba sentando con una ópera primista. Lo saben, porque la misma experiencia que tienen reconocen tu lugar. Si son buena gente, te cuidan también desde ese lugar.
Y eso fue lo que hizo Marilú. Marilú es una generosa total. O sea, Iván también, son generosos en los que hacen. Y al final lo hacen por corazón, no solo por profesión. Entonces, no sé, yo creo que con Marilú fue eso, una conexión que iba más allá del proyecto también, ¿no? Y ¿Cuántos eran menciona... en... Ah, perdón. sí, ¿Cuántos sí. eran en el proyecto de la peli? ¿Cuántas En el, e- personas? en el equipo Sí. técnico, ¿cuántos éramos, Marcolino? No sé, 20, Sí, más o menos 20. 20. Sí, sí, Ah, ahora no me bien. acuerdo, no tengo el call sheet por ahí, porque pasó bastante tiempo, pero eh, éramos 20 personas y después lo que iba pasando es que nosotros cuando grabamos la peli queríamos grabarlo en verano para poder tener las vacaciones de verano de los De chicos los más chicos, actores. ¿no? Sí, porque lo que pasaba era que digamos, tenés como cierta cantidad de horas Claro. del casting que pueda estar, o sea, si son menores, que puedan estar eh, fuera del colegio. Y se nos fue corriendo, porque la disponibilidad de la cuota y un montón de cosas, se fue corriendo la fecha y digamos, hubo que hacer un poco un Tetrix para que todo pueda suceder y estábamos en segunda sección y entonces, o sea, charlas con dirección y producción para decir, bueno, sale a tal hora, entonces lo pasan a buscar y directamente llega a rodaje y, digamos, hubo como un trabajo muy a conciencia. Y mismo una de las chicas, o sea, es Ornella Dalia, que hoy día, digamos, fue su primera película y vos la encontraste. Me acuerdo el momento cuando la vimos, que te tomaste el casting, que sentiste que era ella, había algo, una fibra ahí. Y digamos, y hoy no sé cuántas pelis tiene ahora, Ornella tiene un montón. Sí, Ornella ahora es famosa, no sé, o sea, no sé, yo sí ahora la jodo con esto, ¿no? No, ahora ¿me vas a hablar o no me vas a hablar? Pero sí, bueno, a Ornella, por ejemplo, la encontramos. Lo que pasa es que, no sé si te acordás, Marcolino, de esto, sí, seguro que sí, pero nosotros habíamos hecho un casting con chicos de las islas, habíamos hecho directamente el casting en las islas porque justamente queríamos chicos que tengan una compenetración y un conocimiento de lo que es la isla, ¿no? Y entonces realmente en cómo se comportan en sus gestos y en su cuerpo dentro del mato, digamos, del tigre, digamos, es distinto a un chico de la urbe. Entonces fuimos directamente a escuelas de arte metidos adentro de la isla y habíamos hecho un casting y habíamos hecho una selección y resultó ser, lamentablemente, porque fue trágico, que los chicos perdieron su casa en fuego y perdieron los documentos. Entonces no los podíamos fichar para la película porque no tenían el DNI. Y eso fue, no sé, ya no me acuerdo, pero tipo 3 semanas antes de salir a rodar, no sé, o sea, fue como un momento de urgencia terrible. Eh, y fue horrible porque además tampoco queríamos que hagan la película porque además lo iban a necesitar mucho el trabajo, pero al mismo tiempo no los podíamos fichar porque no tenían ni DNI, o sea, fue una situación horrible. Pero bueno, son esas cosas que pueden pasar, digamos, ¿no? Entonces estás todo el tiempo lidiando con lo contingente en el cine a todo nivel, en todos los departamentos, todo el tiempo, todos. Y esto fue una grave. Y entonces ahí salimos a buscar de nuevo y llegamos a un club de remo con María Milesi, que ya que estoy les cuento que vamos a hacer una mesa con ella el sábado, pero bueno, después de los contamos va a estar Ornella también. Y fuimos a un club de remo y aparecimos ahí diciendo que bueno, que veníamos a buscar pequeños talentos para una película, no sé qué. Entonces ahí muy espontáneamente, como eran las clases de remo en el momento, se empezaron a sumar chicas y todas venían como súper coquetas, ¿no? Como, ay, bueno, no sé qué, y se preparaban y no sé qué. Y la única que tenía cara de culo y que se quedó en el fondo fue Ornella. Entonces, yo la estaba mirando en el entreojo, hacíamos el casting, pero la estaba mirando y en un momento le dije, ¿vos no lo querés hacer? No, no quiero. Le digo, pero ya que estás acá con tus amigas, te ponemos en el grupo, no sé qué. No, no quiero. Bueno, pero ya no vas a hacer la clase, mirá, nosotros ya nos vamos. Vos, ¿no? Y lo hizo con una cara de culo tremenda, no quería saber nada, Ornella, no quería saber nada, Ornella. Yo hoy no lo puedo creer. Y le dije, ¿te podés soltar el pelo? Me dijo, no, no me suelto el pelo. Toda esa actitud que ella tenía frente a cámara y cómo miraba a cámara y me desafiaba mientras me miraba a cámara fue lo que más me interesó. Y hicimos un callback,
que el callback es cuando pasan el primer filtro, digamos, ¿no? Y los volvés a citar. Y en el callback ya la hicimos interactuar para los que la vieron, tenía que hacer una acción, bueno, tenía que hacer una escena en donde interactuaba con otros nenes, una escena de tensión, digamos, pero ella tenía que llevar la escena adelante, tenía que ser ella la protagonista de la escena y tenía que controlar un poco la situación con los otros dos nenes, ¿no? Y la hicimos hacer esa escena y claro, con esa actitud que tenía, cuando tuvo que interactuar con los otros dos niños, llevó la escena adelante como una reina, así, como medio de taquito. Y esa actitud fue la que hizo que al final decidamos hacerlo con ella, ¿no? Que al final me parece que le empezó a gustar esa situación y accedió a hacer la película, digamos. Y hoy me dice, qué suerte que accedí porque me cambiaron la vida directamente. Está buenísimo. Y digamos, hay parte también del elenco que también me acuerdo como de esa época, ¿no? Está, o sea, está María Ucedo, está Lore Vega. Me acuerdo todo ese tiempo previo, ¿no? Como, o sea, octubre, noviembre, como antes de que venga como el verano fuerte, donde había como todo un proceso ritano de ver, ir a ver obras de teatro. O sea, Ah, también era sí, parte de como un scouting de actores. eh, totalmente, sí. Sí, sí, justamente un poco por ese desconocimiento, esa ignorancia de nuestra parte, en tanto Ulises es español, así que imagínense, ¿no? Pero de ignorancia un poco de los actores y actrices del momento, ¿no? De no tener esa historia del cine nacional encima. Yo creo que eso también nos hizo un poco salir como a ver obras de teatro y empezar a conocer que nos interesaban también esos actores, ¿no? Esas actrices de teatro, ¿no? Porque Tigre tenía una escena muy fundamental dentro de la película de mucho diálogo y de mucha tensión dramática, ¿no? Y había algo en las posibilidades del teatro, ¿no? Y del registro del teatro que nos interesaba específicamente, porque de nuevo es lo mismo, cada película es un mundo y tiene sus necesidades, ¿no? Pero en ese momento creíamos que ese era un buen lugar para salir a buscar y para que nosotros también empecemos a tener conocimiento de actores y actrices, ¿no? Entonces íbamos a ver muchas obras de teatro, guiados también un poco por Mariana Mitre, que era era esa amiga mía de chiquita del barrio, digamos. Entonces, como que me iba tirando letra de qué obras ir a ver, por qué, a quién. Entonces teníamos como ahí una curaduría y sí, íbamos al teatro. Bien, perdón, le interrumpo porque Mariel, no sé si te vi levantar la mano. Así como Mariel, los que quieran interrumpir, abren el micrófono e interrumpen, como si estuviéramos en el aula. No hace falta que le digamos, que le demos permiso. La idea es que se metan. Así que, Mariel, te doy la palabra, pero después el que quiera se mete. Sí, yo te quería preguntar, porque justamente viendo, recién hablabas de María, y una de las cosas que a mí me interesaba, justamente porque hablabas de que un poco tu experiencia fue encontrarte con el cine, pero venir desde otro lugar, el trabajo con los actores y sobre todo con los niños, cómo fue, sobre todo en Tigre, y la nombraste a María, que yo sé que ella es coach. Entonces, ella estuvo a cargo de eso, o sea, porque cuando empezás a dirigir, como vos lo decís, hay un montón de cosas que a veces uno no sabe y dirigir niños es algo bastante complejo y la verdad que la película es excelente, las dos, pero todas tus películas las vimos. Fue agradecerles también a los profes que nos acercaron tu material, porque yo en particular no conocía tus películas y la verdad que ha sido una grata Qué bien. sorpresa descubrirte como directora. Pero Ay, contame un poco eso, cómo es esta experiencia de llegar a la dirección y esto, ¿no? ¿Qué herramientas existen como para acompañar a un director para poder dirigir a los actores? bueno, gracias. Gracias por me pongo colorada, soy un desastre para esto. Que gracias por ver las pelis también. A ver, yo creo que ahí vuelvo un poco a lo que dije. En un momento pensé que tenía que empezar a hacer teatro yo para entender un poco cómo, pero soy un desastre, me pongo colorada, o sea, no sirvo. Con Marcolino hemos actuado nosotros juntos, Marcolino, alguna vez, pero no va por ahí, o sea que no fue por ahí, pero en un momento lo pensé, dije, quizás si yo empiezo a tomar clases de teatro y me pongo del otro lado, puedo entender. Finalmente no lo hice eso, pero me vuelvo a agarrar de lo mismo que dije antes. Hay algo de conocer y de haber construido voz
a los personajes y de saber cuáles son sus historias, de saber cuál es su corazón, de saber lo que pasa en cada escena, que en mi caso por lo menos yo lo usé mucho, yo lo usé como una fortaleza, eso muy potente, porque hay actores y actrices que la dirección en realidad que necesitan es saber lo que querés contar, cómo lo querés contar y a través del personaje y por qué. Entonces las preguntas en realidad pasan a ser no tanto de qué gesto poner, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, o de cómo poner el cuerpo, de cómo, sino de entender al personaje desde un lado mucho más sensorial, digamos, o mucho más, no sé, va a sonar esotérico, pero mucho más espiritual. Y la verdad que eso es lo que yo tengo para ofrecer, porque vuelvo a lo mismo, yo no tengo ese tecnicismo. Pero yo tengo en claro, eso sí lo tengo muy en claro, y eso sí a mí me da mucha seguridad. Yo sé exactamente quién es el personaje, sé qué hace en cada escena, sé por qué lo hace, sé de dónde viene, sé a dónde va, sé cómo interactúa con el otro personaje, sé cómo se mueven en el espacio, o sea, eh, eso sí lo tengo muy en claro. Entonces yo me agarro de eso que sí que tengo en claro. Sé también cómo construir la escena, cómo la veo en el espacio. Yo insisto mucho, bueno, yo escribo las tres, bueno, Tigre y la quinta y la que estoy escribiendo ahora son todas en un solo espacio y yo juego mucho con eso, con dejar la historia condensada en un solo lugar. Entonces cuando escribo ese espacio lo tengo muy elegido. Yo hoy estoy escribiendo un guión con una sola casa de nuevo y yo tengo la planta de la casa dibujada. Quizá porque vengo del departamento de arte, no lo sé, pero la tengo dibujada y yo ya estoy pensando, tiene que tener 3 metros el pasillo, porque si no, esto que quiero filmar así no va a andar. Ahora, si tiene que tener 3 metros o al final conviene que tenga 6, me lo va a decir Iván, pero yo sé lo que quiero hacer. Eso lo sé. Y tengo la planta de la casa, la tengo dibujada. Si la casa que yo voy a ver no me sirve con esta planta, yo no puedo filmar ahí. Entonces yo eso sí lo tengo claro y eso sí es lo que tengo para ofrecer. Yo me agarro de eso, de lo que tengo para ofrecer con seguridad. Después el resto también vas aprendiendo, porque claro, a medida que vas haciendo también vas agarrando otras herramientas y te vas enriqueciendo, pero en una primera instancia mi gran fortaleza era la palabra. Era la palabra y la imagen, una conjunción un poco entre el escribir y venir del departamento de arte. Y esos dos elementos es lo que usé en su primer momento y es también lo que sigo usando hasta el día de hoy, la verdad. Y después, con respecto a los chicos, que esto todo el tiempo me lo pregunta, pero por los chicos, ¿qué es tan difícil? Me gustaría derribar un poco ese mito de qué difícil que es dirigir a chicos, porque los chicos no se parece como si fuesen, no sé, como si fuesen pequeños demonios, que lo son, pero, pero como que es tanto más difícil dirigir a un niño de 10 años que dirigir a Marilu Marini. Yo lo que creo es que cada uno tiene su dificultad. Y los chicos lo que tienen, igual esto también, en el medio yo fui madre. Y la verdad que las herramientas que usé en Tigre no tienen nada que ver con las herramientas que usé en la quinta. Absolutamente nada que ver. Y la verdad es que los chicos te abren una capacidad de juego bestial, que para mí es riquísima, pero riquísima. Y te abren también la posibilidad del no condicionamiento. Vos con los chicos podés en un punto hablar de todo sin ningún juzgamiento o con muy poco juzgamiento ni ético ni moral. Entonces a veces te hacen preguntas que decís, o sea, ¿cómo me está preguntando esto? Y supera totalmente la pregunta que te puede hacer un adulto. Y entendieron mucho más en 2 minutos, porque no tienen los filtros de lo políticamente correcto, de la ética, de la moral, del prejuzgar, no tienen esos filtros. Entonces, al final, a los 2 minutos ya estás hablando de todo lo que no sabías cómo ibas a hablar, ya estás hablando de todo. Se llevaron directo ahí. Entonces, al final, no sé, yo creo que yo entiendo por qué se piensa que es muy difícil y muy complejo, pero creo que también al mismo tiempo tienen todas otro mundo de herramientas que son súper ricas y que al revés de dar miedo, todo lo contrario, que hay que usarlas, digamos. Eso, derribo un poco ese mito, la verdad, pero también, bueno, tengo que decir, me encontré con 3 niños que son una bestialidad de chicos, digamos, que tienen una inteligencia y un saber emocional muy fuerte y que me dieron mucha seguridad en el trabajo, digamos, también, ¿no? O sea, pero bueno, esa es su personalidad, digamos, ya no tiene que ver con...
Sí, Eso, no, que está buenísimo que, digamos, venía de derribar mitos, ¿no? Y que no fue como casual, digamos, hay una cuestión como de casting, de que fuimos a escuelas donde, digamos, estás vos poniendo como el ojo en decir, che, me interesa más esta persona que tiene como un carácter, que más si es la persona que está, a ver cómo interpreta, sino que tiene como una personalidad y una impronta ahí, más allá que haga una represente finalmente. eso es muy certero lo que estás diciendo, porque en las dos películas, algo que siempre, no sé, yo siempre lo encaro así porque es exacto lo que decís, que cuando salimos a buscarlos, la primer premisa es, mira, vos ya sos el personaje. No hay nada que tengas que construir ni que hacer artificialmente para hacer este personaje, para hacer Melina, para hacer... No hace falta, vos ya sos Melina. A partir de ahora vamos a jugar. Entonces, le das como una cierta seguridad al niño que ya siendo él quien es, el personaje ya es de él. No tiene que ficcionalizarlo, ni que artificializarlo, ni que nada. Con tus palabras, con tus movimientos, con tus gestos, con tu cuerpo, ya sos él. Y a partir de ahí arrancás. Y la verdad es que en la selección o en el casting, eh, esto esto lo repetimos en todas, porque con la quinta fue igual. Con la quinta, el casting también lo hice. Ahora voy a lo de María Milesi, a lo del coach que me decía. Pero con el casting de la quinta pasa que Mariana Mitre volvió a hacer el casting de los niños. Ella me conoce desde chiquita y conoce a mis hermanos. Entonces eso fue avanzar 3 pasos de la nada, porque claro, estoy buscando a Federico. Me dijo, vale, ya sé quién es Fede. Y estoy buscando a Martín. Listo, ya sé quién es Martín. Y entonces eso teníamos mucho ganado, pero lo que quiero decir es que hay un acercamiento desde la personalidad del niño directamente, desde su forma de mover el cuerpo, desde su mirada, que si eso ya está dentro del personaje, a partir de ahí yo empiezo a trabajar, digamos, y no al revés, no porque le veo un physique du rol, no me importa el physique du rol, o sea, me importa más su forma que, que, que si es morocho o rubio o tiene ojos claros, me da lo mismo eso en un punto, digamos. Ay, Tengo que enchufar la compu, un segundo. perfecto, sí. Mientras aprovechamos. No sé si yo quisiera pasar por Carajita, o sea, tranqui vos, Titi. Ya está, ya No sé está. si alguien tiene como alguna pregunta o algo de Tigre. Si no, porque no nos va a dar el tiempo para poder contar un poco de las otras dos pelis y mismo quiero saber algo de la cuarta, que no sé casi nada. Entonces, si alguien tiene algo de Tigre, pueda preguntarlo ahora. Si no, pasamos a Carajita. Yo tenía una pregunta más general. Quería preguntar más que nada cómo era la experiencia de buscar, armar la red, digamos, de trabajo. No sé cómo. Sí, o sea, el buscar más que nada tipo gente para los proyectos sin tener mucho contacto. A ver, el momento más precario en ese sentido fue en el cortometraje, fue cuando hicimos el corto. Y ahí, por ejemplo, el corto lo hice yo sí que tenía una amiga, digamos, que estaba estudiando foto, dos amigas que estaban estudiando foto en la universidad, en la FUC. Y ellas eran amigas mías de la vida, las conocía desde antes de que empiecen a estudiar, digamos, pero eran de la vida. Entonces yo me agarré mucho de ellas. Eh, Después, eh, como yo ya trabajaba en arte, que ahí está algo que me había preguntado Marcolino y no lo dije, yo ya trabajaba en arte, dentro del departamento de arte estaban Sofía, Anita y Pablo, que son los que hicieron el arte también de la quinta y son hermanos de la vida, y ellos me contactaron con una asistente de producción, por decirlo de una manera, de Juan Pablo Miller. Y ella es Silvina Dayan. Y esa chica, Silvina Dayan, se puso el corto al hombro porque sabía que también había un largometraje escrito. Eso también es cierto. Entonces ella se puso el largometraje al hombro, y el cortometraje al hombro, siendo en realidad asistente de producción de Juan Pablo Miller, que es un productor bastante conocido, que tiene un montón de películas hechas con una productora que se llama Tarea Fina. Pero ella lo asistía a él. Este iba a ser su primer cortometraje, en realidad, como productora ejecutiva.
Y ella nos ayudó a terminar de armar el equipo, pero lo cierto es que el equipo era mi amiga que hacía foto y después ellas tenían una banda de rock que se llamaba Las Kellys, que eran todas amigas mías, y dos de las Kellys vinieron a hacer la comida, hacían el catering y cocinaban en el lugar. Después, otra amiga mía de la infancia fue la actriz principal, no hicimos casting ni nada, fue la actriz principal del corto. Y después, bueno, tuvimos la suerte de que cuando fuimos a buscar locaciones, llegamos a una locación que la dueña de la locación era una bestialidad de mujer que se llamaba Eva, pero esto fue buscando locaciones y al final le propusimos el papel y ella tomó el papel de la abuela de esta amiga mía. Eh, ¿Y qué más? Después, el hermano de una amiga mía quería empezar a hacer producción, entonces no se conocía con Silvina, pero como quería empezar a hacer producción y estaba el corto andando, dijo yo asisto a la producción, entonces él nos ayudaba en Continente, pero era toda gente que recién, que estábamos todos verdes, todos verdes. Le pusimos mucha tripa al corazón, pero no. Sí, sí, hay algo, no hay una fórmula hecha, sino que decís, bueno, tengo el interés de participar y cada persona desde su área también lo hizo porque, o tenía el motor de decir, bueno, va a ser mi primera experiencia, después haré la segunda, Eso, pero lo que sea. sí, Digo, y había después mucho fue de sumando. primera experiencia, digamos, ¿no? O sea, mucho, todo, en realidad te diría 100%. Todos estaban un poco desde su rubro en ese lugar, digamos. Nosotros mismos también, entonces, bueno. Y Sí, también había algo medio de aventura con que conquistaba el hecho de ir al Tigre, ¿no? A filmar entre todos, en carpa, no sé. Eso creo que entusiasmó también, ¿no? Éramos más jóvenes, pero, sí, pero y sí. también, Titi, imagino que en ese momento, o sea, que claro, vos hoy contamos la historia desde hoy para atrás, ¿no? Entonces, hoy parece, o quizás pueda parecer, que es un camino planificado estratégicamente que te llevó hasta acá. Pero en realidad, todo empezó con que vos te animaste a hacer, ¿no? O sea, querías y te animaste, y a medida que fuiste moviéndote, empezaron a pasar las cosas. Eso ni hablar, y yo, o sea, es hasta el día de hoy, y esto va a sonar así como un poco, pero lo voy a decir igual. Hasta el día de hoy yo me cuesta decir, ay, sí, directora de cine. Yo nunca, yo no había pensado en mí misma ser directora de cine. Vos me preguntabas a los 20 años y yo no te decía, quiero ser directora de cine, digamos. Ahora, que amaba el cine, sí. Que me gustaba el cine, sí. Que me tiraba piletas vacías todo el tiempo. Que no sabía hacia dónde iba, sí. Pero es lo que dicen siempre, bueno, lo que decía Picasso en su momento, ¿no? Como si bajan las musas que te encuentren trabajando. Y bueno, al final es eso, si uno no hace, no pasa, no pasa. Yo la verdad que cuando hicimos el corto, yo no sabía si iba a ser tigre o no. No había nada en los hechos que me dijese que yo iba a filmar un largometraje. Para nada, lejos estaba, todo lo contrario. Pero bueno, era el paso a seguir. Y bueno, vamos a hacerlo y vemos qué pasa después, ¿no? O sea, no había una Yo tengo finalidad una tan... consulta, perdón que interrumpa. Sí. No, pero tiene que ver, no es tampoco, o sea, tiene que ver tanto con Tigre como con Carajita, así que no voy a atrasar mucho todo el tema de Carajita, que es, yo noté mucho la presencia de la naturaleza en tus dos películas, es como que está muy presente. Y yo pienso, en temas de producción eso debe ser complicado, es decir, dependés del clima sí o sí. ¿Cómo hiciste con ambos proyectos? Es decir, ¿no se te atrasó? ¿Cómo fue el plan de producción y todo eso? Bueno, en Tigre es lo que decía recién Marcolino, o sea, en Tigre nos pasó que necesitábamos salir a hacer scouting y de golpe no sabemos por qué, pero hubo una plaga de camalotes, ¿te acordás, Marcolino? No podíamos atravesar el río con la lancha, no llegamos a ningún lado porque los camalotes se metían adentro del motor y no había manera de avanzar y no podíamos ir a hacer scouting. O sea, vos estás todo el tiempo frente a inclemencias. Que te digo algo, da igual si vos tenés un proyecto que está relacionado con un exterior o no. Todos los proyectos tienen sus dificultades y dificultades te van a aparecer siempre sin importar qué proyecto estás armando. Porque de golpe tu actriz se enferma. Es que da igual. No,
Para mí es verdad, es verdad, Marcolino me va a matar con esto que voy a decir, pero es verdad que hay proyectos más difíciles que otros desde la producción de antemano. Pero también es cierto que en cine la contingencia está a la orden del día todo el tiempo. O sea, y también a favor. Voy a decir algo positivo de esto, y algo optimista, porque en Tigre, por ejemplo, yo tenía una escena, esto es real, no sé si Marcolino lo sabe, creo que sí. Yo tenía una escena en donde decía, la casa de Rina se inunda. Obviamente, Marcolino, no escuches, obviamente el productor lo primero que me dijo es, esta escena sacala. Y yo dije, no, no la voy a sacar. Pero no vamos a inundar la casa de Rina, no me importa. La escena la vamos a dejar. Va a quedar y vamos a ver qué hacemos con esto. Y yo sabía que era imposible inundar la casa de Rina. ¿Qué pasó? El último día de rodaje subió el agua y la casa se inundó. Entonces, es verdad, tenés contingencias que te pueden joder un montón de cosas, pero hay otras que las puedes tomar totalmente a tu favor. Y eso es hermoso del cine. En todo momento y a toda escala. O sea, nosotros pudimos filmar la casa de Rino inundada el último día, poner planos robados que estaban impensados en una escena que había muerto el primer día. Y no, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, y al final pudimos filmar la casa inundada después de 7 años que no había subido el agua. La gente nos decía, es imposible, no va a subir el agua, no te va a subir el agua. Hace 7 años que no sube. Bueno, subió el último día de rodaje. Y así pasa con muchas cosas. De golpe estás filmando y de golpe el niño hace algo delante tuyo que decís, ay, es eso, prende la cámara. Bueno, eso es lo mismo. Así como hay contingencias que decís, uy, nos va a llover toda la semana, uy, no sé qué, y que tenés que lidiar con eso mismo a veces se te puede poner hasta a favor y de golpe sacaste tomas increíbles. Está bien, filmaste solo 3 horas, pero esas 3 tomas que sacaste al final son toda la película. Entonces, no, la contingencia, bienvenida, es una más dentro de tu equipo, o sea, y a ir, y todos están igual, ¿eh? Porque todos viven contingencias para bien y para mal, en todos los departamentos, todo el tiempo. Yo creo que ahí hay seguro que juega a favor de poder aprovechar esa contingencia. Por un lado, la capacidad de la flexibilidad, pero especialmente esto que mencionaste al principio, de que vos siempre armás tus equipos con gente amorosa y con la cual te puedes Total, entender. Entonces, definitivamente. claro, si uno se mete con un equipo que no es amoroso, que cree que las cosas se hacen de una forma y no hay otra forma de hacerla, y pasa una contingencia, todo el mundo se te planta porque así no se hacen las cosas. Ahora, si vos tenés un equipo amoroso Totalmente. que está convencido de lo mismo que vos querés contar y se entrega a eso, ahí es donde puede ocurrir todo esto. Donde pasa la magia. Nosotros con el equipo hablábamos, en Carajita también, era un equipo dominicano que nosotros no conocíamos igual, pero fuimos con Iván. Y se instaló un poco en el equipo el momento de magia, cuando poníamos la cámara y pasaba algo y nos mirábamos y decíamos, está pasando, magia, decíamos, magia. Y hay algo de eso también. Puede sonar un poco ñoño lo que estamos diciendo, pero para mí es fundamental, es fundamental. A ver, hay directores y directores. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta incorporar dentro de mi rodaje lo espontáneo, dentro de mi rodaje lo contingente, dentro de mi rodaje lo flexible, ¿no? Lo de, che, ahora estoy pensando esto, o sea, Iván me ha pasado muchas veces de vení, que te tengo que decir un secreto, y me lo llevo atrás y le digo, estoy pensando en esto y nada que ver, y es en ese momento, y se me ocurre en ese momento, yo necesito esa flexibilidad para trabajar, y si del otro lado no existe esa recepción y esa personalidad, yo me coarto, no funciono, digamos, por lo menos hasta los proyectos que hice hasta ahora. Y por lo menos en mi forma, yo entiendo que hay directores que son todo lo contrario y necesitan como, esto va a ser así, lo tienen claro de antemano y filman tal cual lo que dice el guión técnico, mira, no sé, ni sé nombrarlo el guión técnico, lo que dice el guión técnico y hacen exactamente eso a tal nivel que están sentados así, dicen acción y todo sucede como tal cual lo imaginó. Yo no soy así, yo soy mucho más caótica en eso. Entonces necesito que del otro lado haya alguien caótico, porque si no, no puedo hacer, digamos. Y creo que cada director en ese sentido, ni mejor ni peor, ¿eh? Yo no lo estoy defendiendo lo mío, o sea, para nada, ¿eh? Cada director también tiene que encontrar su forma y a partir de eso armar equipo también.
te llevo o sea, de lleno a Carajita, ¿no? A mí, bueno, además de que me encantó, igual que Tigre, pero en Carajita especialmente me sorprendió mucho cómo tuviste la capacidad de representar un espacio y una gente y una dinámica de las relaciones entre ellos que yo podría decir que te era totalmente ajena, porque no sé cuánto sabías de la clase ¿De alta dónde? de República Dominicana antes de meterte con esto. No, no, nada. Y entonces ahí, ahora, claro, yo Em, veo la película y veo a alguien que entendió lo que está pasando ahí. Bueno, lo del proyecto Dominicana en realidad es un guión, una idea de guión que no era nuestra, no era ni de Ulises ni mía. Es de una chica que se llama Uya Prida, que es guionista y productora de la película. Uya tenía un guión y necesitaba directores para dirigirlo, y ahí es cuando entramos nosotros. Cuando ella nos presenta el guión, entre nosotros no nos gustó nada el guión, ni a Ulises ni a mí, no estábamos de acuerdo ni siquiera política, ni ideológica ni políticamente con el guión, y le propusimos a ella reescribirlo. Y lo hicimos a 6 manos con ella. Y tuvimos la gran suerte en esa instancia de que Uya, digo Uya y Uya dependiendo del país, pero Uya abrió con mucha generosidad la historia. Mucha, es más, plenamente te diría. Entonces ahí Ulises y yo pudimos realmente reescribir la historia y reapropiarla en un punto, siempre con la guía de Uya, ella sí es dominicana, digamos. Entonces, eso fue fundamental, porque claro, dependíamos de ella en todo momento, para entender, para comprender, Pero bueno, también tengo que decir que también va a sonar un poco así, pero hay algo de lo latinoamericano que uno tiene, o sea, yo sé que puntualmente lo que vemos en Carajita es totalmente dominicano, pero hay algo en la esencia de la historia de lo que se está contando que yo reconozco fácilmente. Reconozco fácilmente cómo actúa la clase alta, reconozco fácilmente la clase más precarizada, sobre todo laboralmente. O sea, hay algo de los fenómenos sociales de los que habla Carajita que los compartimos todos. Y eso esencial y ese corazón para mí es lo más importante. Creo que me costaría más escribir una historia, no sé, de un sueco que se suicida porque se aburren. Bueno, no sé, no entiendo, ¿viste? Yo qué sé, o sea, pero hay algo en Carajita que tenemos hermanado. Después están los detalles, ¿sí? Y las particularidades, que eso es donde Ulla más aparecía, digamos, ¿no? En la construcción de la historia, en el momento de escribir. Pero hay algo con lo que nos hermanamos eh, casi sin saberlo, digamos. Eh, Y, y lo fantástico, porque aparece, o sea, con los chivos, ¿no? Hay como una aparición del realismo mágico, vamos a decirlo así para ponerlo muy fácil, eh, pero que, muy bombante. no, pero que es para mí la aparición de los chivos, el momento en el que Diego, ese personaje que se baja del auto cuando empieza a llover y se queda ahí congelado como el chivo frente a los faroles del coche, ahí aparece, o sea, lo que venía siendo una película, digamos, de cuestiones de clase, por decirlo así, o sea, entra una condición que yo digo de realismo mágico que me la expande y me la lleva muchísimo más allá de la Me situación encanta eso, particular que me está encanta. ocurriendo. O sea, ¿de dónde baja eso? Esa aparición seguramente, o sea, no sé si lo trae Ulla, lo trajeron ustedes, de No, repente apareció sí. ahí. No, realmente tengo que decir que lo que quedó de Ulla en realidad fue solo la idea, digamos, ¿no? O sea, que tenía que ver con una nena de clase alta que atropellaba a una nena de clase baja. Esa, pero todo el resto no es no quedó ni una escena escrita, pero ni cuando la atropella, nada, absolutamente nada. Sí quedaron los integrantes de la familia de ella, porque el hermano ya lo tenía y el papá y la mamá también.
Eso sí. Pero después todo el resto, todo desapareció. Eh, a ver, el elemento mágico, para mí, es que ahí me estás a mí tocando justo una fibra que ahora me tiene como loca, de la cual estoy aprendiendo, o sea que no voy a poder decir ninguna certeza con esto, pero me gusta esto que decís que el elemento mágico lleva todo mucho más allá. Eso es lo que a mí me fascina del elemento mágico. Yo en la quinta vuelvo a eso, eh, lo traigo más, lo uso más, digamos, y en el proyecto que estoy escribiendo ahora directamente me metí. Dije, ahora quiero todo así, digamos. Y creo que lo que a mí me motiva, creo, lo que a mí me motiva, y esto ahí de toda la charla que estamos teniendo vuelve a ser lo mismo porque me vuelvo a tirar una pileta de lo que no tengo ni puta idea, pero sé que me motiva y sé que me gusta. Y ese motor para mí es lo más importante porque es lo que va a hacer que yo aguante 10 años hasta hacer la película, que es algo que realmente te motive, porque si no te motiva realmente o no te toca una fibra realmente, yo creo que es muy difícil sostener eso tan testarudo, como decía Marcolino, de voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Entonces es muy lindo conectar con una motivación que sea tan potente. A mí me está pasando ahora que estoy alucinando con el mundo de lo fantástico. Me parece increíble y estoy incursionando ahora directamente en el género, digamos, ¿no? Estoy escribiendo una historia que es de género y hay personajes sobrenaturales, digamos. Eh, y creo que lo hago justamente por lo que vos estás diciendo, porque creo que el elemento mágico, el elemento fantástico o las reglas del género sobre todo, te dan una libertad abismal y podés jugar con lo simbólico. Lo simbólico es infinito y es súper potente, porque va directamente a algo mucho más intuitivo, a mi entender. Vuelvo a decir, todo lo que estoy diciendo, agárrenlo con pinzas porque es lo que estoy transitando en este momento y no tengo ninguna claridad al respecto, pero sí sé que a mí me está motivando y que a mí me lleva a, quiero saber más sobre esto, porque empezó ahí, bueno, en Tigre también había algo ya que jugaba con cierta tensión mágica. Después ya en Carajita ya apareció el elemento. En la quinta, bueno, tienen que verla, pero hay más. Y ahora directamente ya hago al revés. Me estoy instalando en el género y busco el realismo como puntas, digamos, ¿no? O sea, hago el proceso inverso, digamos. Estoy intentando hacer el proceso inverso en el proyecto nuevo. Bien, y Titi, contanos, o sea, un poco también cómo fue el proceso o sea, vos imaginabas que, digamos, tu segunda película iba a ser la quinta, ¿no? O sea, digamos, en el proceso vos tenías Tigre, estaban en un... ¿Cómo pasaste a de repente que hubo un paréntesis que fue Carajita? Porque también, o sea, nada, estamos como más acostumbrados a que parece que todo es como una línea, ¿no? Uno, no sé, o sea, uno es asistente, ayudante de cámara meritorio, ayudante de cámara pasa a ser, y digamos, me parece que acá es como una tangencial, ¿no? Que de repente estén filmando en República Dominicana. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo hacer para justamente apropiarse? A lo que pasó con Carajita fue que nosotros terminamos de filmar Tigre, yo ya tenía el guión de la quinta, pero como ya saben, los procesos para buscar financiación y desarrollo, digamos, de una película dura años. Y cuando terminamos con Tigre, Tigre se presentó en un festival de Ecuador, que nosotros no viajamos porque yo estaba recién parida y viajó... eh, ay, se me fue el nombre del actor, del hijo de Rina. Ritano, Ritano, Agustín Agustín Ritano. Ritano, viajó Ujú. él. Sí, la presentó en la peli y la fue a ver, resultó ser estas cosas que pasan también en festivales, así como pasa en laboratorios, pasa en festivales también, ¿no? Que también empieza a ser más red. La fue a ver con un productor de República Dominicana. Se hicieron amigos, se emborracharon, no sé qué. El productor se enamoró de Tigre y cuando volvió a República Dominicana, Uya se encontró con él y le dijo, estoy buscando directores. Y le dijo, mírate esta película. Y ahí nos escribió Uya y nos dijo, hola, soy de República Dominicana. Lo que tiene Dominicana particular es que realmente su metodología, no, su sistema de producción es muy distinto al nuestro, muy distinto. O sea, los tiempos ahí son en un año casi, estás filmando, o sea, no importa, no nos vamos a meter en ese melón, pero es totalmente distinto al nuestro, entonces los tiempos son otros, las formas de financiación son otras,
Y claro, y apareció esta chica de la nada diciéndonos, tengo este guión, busco directores, ¿no? Y quiero estar filmando en 6 meses. Y fue como, ¿qué? O sea, era realismo mágico definitivamente, era, no, todo era realismo mágico, porque que te convoquen como director es algo imposible, no sé, nadie está pensando que alguien te va a llamar y te va a decir, ay, te doy un trabajo de director después de haber hecho una película, o sea, pero lo que pasa con República Dominicana es que no tienen tanto equipo técnico para la cantidad de producción, entonces salen a buscar bastante afuera. Y bueno, resultó ser que ella vio Tigre, que le gustó mucho, después hicimos una reunión en donde nos fue bastante mal, pero bastante bien, porque criticamos mucho la película, pero la crítica le gustó mucho a ella. Es más, terminamos la reunión y con Uli dijimos, o sea, nos acabamos de enterrar vivos porque se le hicimos mierda en un punto, pero a ella le gustó eso mismo, ¿no? O sea, como ir muy al hueso y ser muy precisos y ser muy sinceros, o sea, vuelve a ser la parte humana. O sea, a ella le gustó mucho nuestra sinceridad, me parece. Y la verdad que fuimos muy precisos en su devolución también, ¿no? O sea, y bueno, y a partir de ahí nos presentó el proyecto. Y claro, como los tiempos de Dominicana son mucho más cortos, y yo igualmente sabía que la quinta iba a tener procesos mucho más largos, cabía plenamente en 2 años meter Carajita en el medio, porque para la quinta faltaba un montón. Sí, mira, la acabo de terminar. Pasaron más de 10 años desde ese entonces, casi 15. Entonces, Carajita entraba, dentro del calendario entraba tranquilamente, pero justamente por eso, porque Dominicana tiene un sistema de producción donde los tiempos se acotan muchísimo. Sí, pero más allá de eso, de que, o sea, porque puede pasar, el hecho del hacer también hace que vos tengas como una vidriera de, bueno, de vos mostrar qué es lo que sos, que digo, que lo mencionaste con tu primer cortometraje, después de repente pasa con Tigre, que digamos, y que alguien resulta que ve tu trabajo, después con Carajita de repente te da una gimnasia para poder hacer la quinta, que digamos, en principio Carajita no la sentía como identitaria y creo que hasta no querías que decir, che, por ahí no conviene que sea mi segunda peli, me acuerdo como algo de eso. Eh, pero hay como una Sí, construcción. Ulises quería ir como anónimo. Sí, es verdad, es Este, verdad. claro, y digo, hay algo que justamente es en el hacer, o sea, también se va como construyendo esta parte de vos como realizadora, de tomar esas decisiones y también decir, bueno, vamos para adelante, punto. O No, sea, y y ahí, fue una decisión, la de Carajita fue una decisión hiper mega kamikaze en realidad, porque no solo a nivel profesional era como, bueno, nos estamos yendo a Dominicana a filmar, o sea, con un equipo de 70 personas que era una bestialidad que desconocíamos plenamente, porque justamente el sistema de producción de Dominicana tiene como base 70 personas dentro del equipo. Vos no podés tener un equipo más chico, o sea, no te deja el Instituto de Cine. Entonces, todo era raro en ese sentido, pero también era raro a nivel personal. Nos íbamos con una hija a Dominicana por 2 meses, había que arreglar cosas del palo, que venga mi mamá para que la cuida Carmela, o sea, todo era tirar para adelante y todo tenía también un poco de inconsciencia, digamos, bastante, te diría. O sea, como, pero bueno, al mismo tiempo era una gran posibilidad y era una manera de no estar quieto, ¿no? De no parar de hacer, porque yo sabía que para la quinta, si la llegaba a hacer, pues no tenía ni idea si iba a lograr hacerla, iba a tardar, y tardó encima mucho más de lo que yo esperaba. Entonces, bueno, surgió esta posibilidad y era decir que no, por una cuestión de no reapropiación cultural, o decir que no por no saber cómo hacer con un equipo de 70 personas, no da lugar. O sea, era una posibilidad de hacer una película más y nos la estaban ofreciendo y nos estaban dando ese voto de confianza, digamos, profesional y humano, y había que tomarlo con todos sus riesgos, digamos. Esa era mi forma de entenderlo, por lo Eh, menos. y después de Hecha, o sea, ¿qué sentís, aparte de tener una película más, que no es poco, que encima quedó muy buena y que tuvo ese recorrido? ¿Qué podés decir vos que de haberte animado junto con Ulises, de tirarse esa pileta, eh, cómo te sentís hoy después de haberlo hecho? O sea, porque también hay algo de la identidad como autor. O sea, todo arrancó que cuando en Fundación Carolina
una de las tutoras te dijo, este es un guión de autor, tenés que dirigirlo vos, y ahí arrancó tu carrera de directora y de repente te transformás en una directora contratada, ¿no? Y luego de Eso es eso, una... claro, entonces, la chica que escribía en un taller literario, que termina haciendo un guión que alguien la convence de que tiene que dirigirlo ella, de repente pasa por ser una directora contratada, y luego de eso retomás tu proyecto, el de la quinta, y podés finalmente hacerlo. ¿Qué pasa con esa condición tuya de ir, de reconocerte como autora, primero que nada? Eh, o sea, no te contaminó Carajita. No es que ahora, o sea, podés seguir pensando en tu siguiente película como una película tuya, e incluso Carajita también hoy imagino yo que la asumís como propia. No, Carajita arrancó como una peli de la cual no estábamos para nada de acuerdo porque ese guión no nos gustó, pero ahí lo interesante fue decirle, nosotros no queremos dirigir esta película, pero si querés podemos entrar como guionistas primero al proyecto y después vemos. Y cuando entramos como guionistas, es lo que dice Marcolino, no estábamos comprometidos como directores. Le dijimos a ella, esto es lo que nosotros vemos del guión. Y nosotros lo que haríamos con el guión sería esto. Y esa propuesta a ella le gustó. Pero ahí, en esa instancia, éramos solo guionistas. Cuando empezamos a reescribir y vimos que ella tenía esa posibilidad de abrir a ese nivel, esa historia, y nosotros podíamos incursionar adentro al 100%, digamos, y pudimos apropiarnos de esa primera idea que ella tuvo de esa forma, ahí recién dijimos, ahora podemos empezar a hablar de dirigirlo, que fue cuando pasó de ser no lo firmamos ni nosotros, pongamos un anónimo, porque era re pirata, era un trabajo al mismo tiempo, pero no queríamos ser autores, a que realmente pudimos, cuando vimos en el trabajo con Uya que esa posibilidad existía, de realmente reapropiarnos de la historia, ahí dijimos, listo, sí, ahora lo firmamos, este guión es nuestro, ahora podemos filmarlo. Pero fue paso a paso, digamos, en ese sentido nos cuidamos un poquito, porque realmente cuando una historia no te representa ni siquiera ideológicamente, o sea, es que es difícil, es imposible para mí. Pero no, eso una vez que terminamos nuestra versión de guión, digamos, esa relación con el proyecto desapareció totalmente y después pudimos filmarlo como quisimos también. Tuvimos la experiencia de filmar con un equipo grande, con un equipo que está acostumbrado a trabajar con Estados Unidos, porque ellos son servicio de Estados Unidos, bueno, hasta ahora, Trump no sé qué va a hacer, pero son un servicio de Estados Unidos, entonces su forma de trabajar es súper hollywoodense, o sea que flashearon con Iván, porque Iván te tiraba un telgopor en el piso y te lo resolvía y no entendían nada, porque tenían 3 camiones cargados al pedo. Entonces, pasaron cosas y fue una experiencia increíble y Ulises y yo dijimos, bueno, si tenemos 20 ¿cómo se llama? Líneas de traveling, usemos las 20, pongámoslo así en diagonal y empezamos a jugar también porque de golpe había con qué. Pero bueno, hoy sí podemos decir tranquilamente que Carajita somos autores, digamos. Sí, sí, totalmente, con orgullo, digamos, si es a eso que te referías. Hoy sí, sí. Hola Silvina, perdón, profe, me sumo. Juan, un gusto. Quería hacerte una consulta relacionada a, bueno, lo que me pasó y un poco lo que fuiste comentando y lo que también preguntó el profe, que es esto de, bueno, eh, esta película Carajitas es un poco quizás ajeno a nuestra cultura, pero... Me pasó algo de ir viendo de los diálogos principalmente y la forma en la que se tratan los personajes que me pareció como, o sea, yo me pongo en tu lugar, ponele como si yo lo tuviese que dirigir y escribirlo y digo, qué complicado es cómo se expresan los personajes de otras culturas directamente. Uno se lo puede imaginar de la propia, pero cuando lo tenés que trasladar es complicadísimo, o yo me lo imagino como algo muy complicado. ¿Cómo pudiste ir llevando eso y qué ayuda conseguiste? Porque me imagino que también hubo un punto en el que tuviste que conseguir a alguien que te dé una mano, ¿no? Sí, está buenísima tu pregunta, porque ahí el, los diálogos, ¿no? Que es toda otra parte del momento del guión, ¿no? Dialogar, qué difícil que es dialogar.
En el caso de Carajita usamos dos elementos. O sea, obviamente Uya siempre estaba con nosotros y nos ayudaba como ella traducía la jerga dominicana, digamos, ¿no? Pero me parece que lo más importante fue algo que pasó en los ensayos y que nos ayudó mucho también a encarar los ensayos de esa manera puntual. Y que es algo que a mí me dictamina, es mi forma también de escribir los guiones ya directamente, que es entender cuál es la intención de la escena. ¿Con esto qué quiero decir? O sea, yo sé que cuando ellas dos se encuentran, la intención de la escena es que se ponga a prueba, no sé, la clase, una rispidez, una celosía, no importa, pero yo sé, yo tengo en claro, más allá de lo que está escrito, ¿sí? De cómo lo materializo en un diálogo, yo sé cuál es la intención de esa escena, a dónde la quiero llevar y qué necesito de esa escena. No me importa tanto con qué palabras, yo sé cuál es el corazón. Entonces, cuando hacíamos los ensayos, nosotros inventábamos escenas que no eran las que estaban en el guión, ¿vale? Con esa misma intención. La poníamos a prueba de distintas formas. ¿Qué pasaba con esto? Que para cuando llegaban a la escena real, digamos, ya habían atravesado esa experiencia de sensaciones, de emociones, todo. Y en esa instancia dejábamos que ellas dialoguen. Entonces, eso que salía en el diálogo original, en los ensayos, en el más auténtico, es lo que al final se terminaba plasmando. Eso pasó también, digamos. O sea, los diálogos no fueron fervientemente los que nosotros escribimos. Se fueron con los ensayos enriqueciendo con no solo una cuestión de jerga, ¿no? Con una cuestión de gestos y maneras y silencios que tienen ellos que nosotros no tenemos definitivamente. O sea, es lo que nos costó a nosotros hacer que la prima que hace ese escenón donde grita y putea y todo, lo que me costó hacer que diga una mala palabra porque la cultura de ellos es tan, sí, es tan religiosa que es como yo no puedo maldecir, me decía. Bueno, me la llevé a otra habitación, éramos ella y yo, en plan, nosotras vamos a hablar. Estuve 3 horas hablando con ella, me terminó contando su vida más íntima con respecto a su pareja, al cual quería mandar a la mierda hace un montón de tiempo y no lo hacía, y le dije, bueno, ahora yo soy él. Me paré adelante y le digo, empecé a decir todo lo que nunca le dijiste. Y tuvo que cruzar una línea súper fuerte, cultural, para usar una mala palabra. Y claro, vos tenés que reconocer eso de su cultura, porque después tenés una escena en donde está puteando y vos necesitas que putee realmente, que realmente saque afuera tipo todo el odio. Putee ya no por la mala palabra, con el gesto, con el cuerpo, con la entonación de la voz, con todo. No me importa si dice mierda o no dice mierda, pero necesito que eso se sienta y no se lo permitía a sí misma. Y eso es muy cultural, muy cultural. Son súper pacíficos en ese sentido, y sobre todo las mujeres. Ahora, me lo agradeció todo el rodaje, porque cuando le tocó hacer la escena, claro, sacó afuera, hizo una catarsis muy bestia, que se dio el permiso, porque como la estábamos filmando y estoy haciendo un personaje, hago lo que quiero. Pero yo sabía que lo que estaba sacando ahí era mierda interna, que no se anima a sacar en su vida rutinaria, digamos. Pero ahí vuelvo a lo mismo, al final son humanos, ¿viste? Y está bien, vos tenés que captar su cultura y todo, pero al final con lo que estás jugando es con cuestiones humanas, eh, no tanto con cuestiones culturales, digamos, a las que tenés que responder, digamos, ¿no? Después lo otro sale solo. Vos tenés que llegar a la emoción ahí. Y bueno, y si después dice mierda o mierda, a mí me da igual. Necesito que lo diga, digamos. Pero bueno, todo eso hizo que tengan esa libertad para después poder localizar la película, digamos, ¿no? Hacerla local, digamos, ¿no? Está Gracias. buenísimo. Muchísimas gracias. La verdad que también siento en vos como hay algo de la fibra, ¿no? Cuando tocas la fibra que cada uno de las actrices y actores, y los lugares como de juego, que, no sé, recuerdo la situación con el cangrejo que tenían los chicos en Tigre, que fue un Sí. momento como improvisado, que decíamos, che, no está no está la escena, no está la escena, y de repente jugaste ahí con ellos y sacaron un cangrejo y dijiste, che, ya está la escena, nos vamos, y siento que en Carajita hubo como algunas situaciones similares. Me parece que ese permitirte jugar y verle por dónde transmitir. Yo, o sea, digamos, nos queda poquito tiempo. Quiero pasar a la quinta, pero no sé si vos, Titi, que querías decir algo más.
No, que ahí, eso es un buen ejemplo, porque ahí nosotros no teníamos esa escena escrita con el cangrejo, pero yo sabía perfecto qué era la intención que yo necesitaba. Vuelvo a esa palabra clave. Entonces, si yo tenía esa intención, no importa si con un cangrejo, con una rata o con una araña, es que me da igual, yo sabía lo que necesitaba lograr en esa escena, digamos. Entonces, sí, vos tenés un guión, pero lo que tenés más y sobre todo es la historia y la intención de cada escena, digamos. Después, si vos tenés eso claro, no hay contingencia que te derribe, porque vas a saber lo que necesitas teniendo lo que encuentres, digamos. Tal vez no tenemos esto, pero yo sé lo que busco. ¿Cómo lo puedo lograr con lo que hay? Así, listo. Dame ese cangrejo, poneles barro y que se miren. Listo, ya está, logrado. Vamos a otra. Hay unas escenas que te dan más esa posibilidad que otras, ¿no? Pero, Sí, pero bueno, a pero hay grandes una rasgos, intimidad y eso. algo, o sea, está excelente y me parece que también pasa en la quinta, que también hay como un juego con los chicos, donde también te has permitido, como vos decís, ¿no? También es, de otro aprendizaje, de otra experiencia ya con las pelis. ¿Cómo llegaste a la situación de la quinta? Más allá de que entendemos que presupuestariamente fue cambiando, fue pasando como hasta se iba a grabar un año y después pasó al siguiente año con muchos avatares, pero con ese tesón lograron filmar ¿hace cuánto ya? Filmamos en el 2023. Perfecto. Sí, Y se estrenó en Mar del Plata, digo, o sea, sí. Sí, bueno, ahí directamente sí, es lo que decís, la película se cayó. O sea, hubo un momento que fue terrible. Fue una de las conversaciones más duras que pude tener profesionalmente hablando. Que llegó un momento en donde yo me había venido de España a filmar la película, había trasladado a toda mi familia, a todo, y pasaron 6 meses y era como, bueno, ok, no, la financiación no alcanza. Y me estaban proponiendo cambiar la historia directamente. Como, bueno, eh, ajustá. Y llegó un momento en donde les dije, yo ya no puedo ajustar más la historia. O sea, si la tengo que ajustar más, prefiero escribir otra. Porque no, ya, si la ajusto más, la ahogo. Y eso que yo dije fue como, bueno, entonces tenemos que frenar. No podemos filmar la película. ¿Y ahí qué pasó? Ahí nos quedaban 3 tiros por tirar todavía, que eran 3 convocatorias. Una ya no me acuerdo cuál era porque no es la que ganamos, así que no importa, pero presentamos a una, que no sé cuál era, después presentamos a Ibermedia y presentamos a Brasil, una coproducción con Brasil. Y eran los últimos tiros que nos quedaban. Y dijimos, si sale alguno de estos, salimos al ruedo de nuevo, sin ahogar la historia, ¿no? Que era como mi condición. Y salió. Yo me quedé, parí acá en Argentina, no volvimos a España. Entonces, para que entiendan a qué nivel, ¿no? O sea, pero era eso. Yo supuestamente venía a filmar y después me iba a filmar embarazada, iba a parir en España. Bueno, la película se cayó y fue como, bueno, listo, voy a parir en Argentina, nos vamos a quedar un año más y vamos a ver si estos fondos salen. Y salieron a fin de año y al siguiente, a los 5 meses, empezó la preproducción. y acá sí volver, o sea, volviste a tener como a Iván como director de fotografía, el equipo de producción, o sea, las chicas como que lograron también conformar como otro brazo fuerte, como súper armado, que está funcionando muy bien. También los chicos de arte, también gente con la que ya habías laburado. Hay algo que hace de que mantenés, ¿no? Como que sostenés el equipo con el que has trabajado. Totalmente, si puedo sostenerlo también para el proyecto que viene, para mí sería ya un sueño. Pero sí, porque también eso que yo no tuve desde el principio y que gente que fue a la escuela de cine puede tener de antemano, porque ya se puede armar un equipo desde el principio, digamos, desde la escuela en adelante, yo lo tuve que construir a lo largo de estas pelis, digamos. Entonces ahora que lo tengo no lo quiero soltar, porque con Iván yo le hago una mirada y él ya sabe en qué estoy pensando. Es como hago así y ya sabe que tiene que mover la cámara acá y que tiene que poner a grabar ya porque lo que está pasando es lo que quiero y silencio y todo eso es un código, digamos, que lo fuimos construyendo con esta historia, digamos, ¿no? Y es un valor de producción muy fuerte también. Esto hay que decirlo también porque si
si yo me entiendo muy bien con Iván, entonces el rodaje fluye, entonces los tiempos fluyen, hay tiempos ganados en todas las etapas, en la preproducción, durante el rodaje, en la postproducción. Yo hago el tratamiento de color con él y lo hicimos en las 3 pelis y ya nos entendemos de antemano y vamos como más ágiles, digamos, en un punto. Entonces también es hasta un valor de producción, así lo considero, ¿no? Silvina, permiso, ¿puedo hacer otra pregunta? Más relacionada con, entiendo que es la primera vez que dirigí sola, ¿no? ¿Puede ser? Las anteriores siempre fueron codirecciones y esta vuelta te mandaste. ¿Qué onda? Me ¿Cómo mandaron, haces? yo no quería, me mandaron. Ulises me puso una patada y me dijo, andá, no me jodas más. No, bueno, no. Bueno, es que sí, fue un poco así, yo lo exagero y me río, pero fue un poco así. La verdad es que yo lo invité, digamos, a Ulises a que sigamos, ¿no? O sea, dirigiendo juntos, pero él estuvo muy sabio y no tenía tampoco el miedo por delante como lo tenía yo, porque la verdad que pensar en dirigir sola a mí hacía cagarme hasta las patas, es la verdad. Y me vuelve a pasar ahora, ¿eh? O sea, no es algo que superé ni mucho menos. Eh, pero él me dijo, mira, La Quinta es una historia muy tuya, muy íntima, muy familiar, yo acá no entro. Y creo que fue muy certero. Y hoy se lo agradezco, mucho se lo agradezco porque es cierto que cuando vos codirigís con alguien, estás obviamente todo el tiempo negociando la respuesta y la decisión, digamos, ¿no? Que tienes que ir tomando a cada momento, en cada instante. Lo único que haces es decidir, eso sí, eso no, esto así, esto acá. Está todo el tiempo así, digamos. Y cuando estás con alguien, tenés que ponerte todo el tiempo en acuerdo, digamos, con el otro. Y es un trabajo que a mí me encanta, ¿eh? O sea, yo lo volvería a elegir, digamos, con alguien con el que quiero hacerlo y me entiendo, lo volvería a hacer. Pero es verdad que esta historia era muy íntima y que salía desde un lugar muy de adentro mío y creo que él ahí dijo, no tenés que negociar con nadie, vos esto ya lo tenés, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí me aventuré muerta de miedo, muerta de miedo. Y ahora me pasa igual, porque con el siguiente proyecto es un quilombo, no sé cómo mierda lo voy a hacer y vuelvo a morirme de miedo, digamos, porque tiene otros desafíos, tienen otras cuestiones que no tengo ni idea ni de cómo se hacen, ni de cómo las voy a hacer, digamos. O sea que el miedo me vuelve, no sé si en algún momento se va, espero que sí, pero yo lo vivo así, yo no lo vivo con calma y hay qué ganas de salir a rodar, sí, el rodaje es mi casa, no, no. Para mí el rodaje es un desafío, es una exposición, es un montón de cosas que hay que transitar y que no son fáciles de transitar. A mí, ¿eh? Así es como lo vivo yo, digamos. Somos dos. Sentite acompañado entonces, por lo menos por mí. Bueno, nos queda poquito tiempo, o sea, si nos queda como alguna pregunta más, o sea, recordemos que la película La Quinta se va a estar proyectando a partir de mañana en la sala Cacodelfia, una sala muy hermosa, y a su vez que A las 20:40, ¿no? Recién acabo de chequear. 20:40 y es lindo porque va a haber una mesa redonda el sábado en donde va a estar justamente Ornella de Tigre y van a estar los dos protagonistas, bueno, dos de los protagonistas de La Quinta, que son dos chiquitos también, que ya no están tan chicos y Ornella mucho menos. Y va a estar como moderadora María Milesi, justamente, y va a estar, que fue una de las que asistió en el casting de Tigre, y va a estar también Camilo Poloto, que fue el coach de actores con el que trabajamos en La Quinta. Y vamos a hacer una mesa de redonda sobre justamente la dirección de talentos infantiles, digamos. Bueno, en realidad no es tanto sobre la dirección, van a hablar más ellos. Ellos son los protagonistas de la mesa, no soy yo. Van a hablar ellos, así que no me van a escuchar a mí, por suerte. La idea es que ellos cuenten su experiencia, desde su punto de vista, que es el que nunca aparece en ningún lado. Siempre te preguntan a vos como director, qué difícil que es la dirección, pero en realidad son ellos los que deberían contar, ¿no? Así que esa es la idea. Y el domingo hay otra mesa que es súper interesante y yo tengo muchas ganas de hacer, que es con Lore Vega,
que Lorena Vega hizo un papel en Tigre y ahora no sé si conocen su obra que hizo Imprenteros, que es una obra autobiográfica, espectacular, obra de teatro, sacó un libro, también editó un libro familiar completamente, y vamos a hablar justamente del traspaso de lo autobiográfico a la ficción. Excelente. Sí. Queríamos convocarla a Lore también en algún momento acá, pero así que nada, aprovechen, vayan a ver la peli, la verdad que está bueno y Me sobre todo encantaría verlos ahí, que me digan, pues yo no los estoy viendo acá, pero que me digan, soy de la clase. Me sí, encantaría. un compromiso. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Titi? Bueno, vos, Pablo, cerramos. No, yo la verdad estoy agradecidísimo, Titi. Eh, creo No, que, gracias a ustedes por invitarme, nunca he hecho. no, no, Ojalá ayuden algo. eh, mirá, por supuesto que uno no puede saber qué resultado tienen las cosas que uno encara. También está bueno no pensar, ¿no? En si va a tener un resultado o no. Total. Yo creo que lo potente y lo rico de esta charla eh, fue justamente hablar desde el lugar que vos fuiste contando. O sea, sin ninguna impostura ni ninguna intención de quedar bien o darle más importancia a lo que hacemos que lo que realmente creo que tiene, que es este convencimiento de que hay una historia que vos necesitas contar, que te motiva y que vas a buscar la forma de hacerlo, ¿no? Y en eso es algo que para nosotros es un norte todo el tiempo, ¿no? De estar Totalmente. pensando cómo desde o sea, cómo tener el sentimiento como motor y la cabeza como organizadora, ¿no? Total, Eh, sí, pero total, que el total. sentimiento nos motorice, nos empuje y que pongamos la cabeza y el culo en la silla para hacer Total, la tarea, eh, pero total. nunca dejar esas dos cosas por separado. Ni la cabeza sola, ni el corazón solo, ¿no? Y yo siento que todo lo que salió hoy va por ese lado. Sí, sí, esto subrayo totalmente. Y no dejar de trabajar. Pero ni cuando estás escribiendo esto de, ay, no, es que yo para inspirarte nada, sentar el culo y escribí y punto, ¿no? O sea, es que también es eso, no romantizar esos lugares, ¿no? Como el lugar de la creación y del artista, no, es un trabajo. Realmente es un trabajo. Yo lo considero un trabajo, está bien, la paso bárbaro, genial, pero es un trabajo. Y yo escribo con horas determinadas por día y tengo mi ritual para sentarme a escribir y necesito escribir y lo necesito hacer todos los días. O sea, hay una rigurosidad laboral ahí también. Es eso, que las musas te encuentren escribiendo, porque si no, no te van a encontrar. Escribí mierda, pero escribí. O sea, y hay algo de esto en todo el proceso. Yo digo escribir porque es el primero, pero en todo el proceso es igual. O sea, no dejar de hacer, o sea, de eso, de trabajar. Sí. Sí, me siento obligado a hacer la aclaración de que no le dimos letra a Titi, porque es, es fabuloso, pero todo esto que hemos hablado y la forma en que resumiste esto al final es nuestro leitmotiv de cada clase, ¿no? Es mi leitmotiv de vida, o sea que es muy auténtico lo que digo, ¿eh? La verdad que tanto Ulises como yo trabajamos un montón, o sea, no paramos de trabajar y de tirarnos a pileta, de decir, pero ¿qué estamos haciendo? No sé, no importa, vamos para adelante, ¿no? O sea, como es así, y además es un trabajo también porque es un trabajo real en plan, tengo 2 hijas, yo les tengo que dar de comer, digo, es un trabajo. No es como, uy, ahora voy a ser director de cine y me quedo acá mirando el techo 2 horas a ver si. No, ¿qué? O sea, no funciona. Para mí, desde mi experiencia, no funciona así. En mi historia no funcionó así. Funcionó con trabajo. O sea, eso seguro, seguro, ¿eh?
Excelente. Muchísimas gracias, Titi, en serio, No, realmente gracias a usted por invitarme. agradecidos un montón. Hoy están un poco más tímidos que de costumbre, pero realmente entiendo que todo el equipo está como muy contento con el encuentro del Sí, día de hoy. yo quería, bueno, felicitarla por su forma de hablar, por su forma de transmitir todos sus sentimientos, que yo siempre digo que si uno no tiene alma para hacer las cosas, no puede hacer, y me imagino que toda esa Estoy de belleza que se acuerdo. transmite es porque le pone alma, pasión, Sí. alma y pasión. Ay, qué lindo que digas eso, me encanta, estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente. No hay otra forma. Mientras Gracias. otros estén tranquilitos y la gente que le gusta hacer las cosas con pasión siempre le pone corazón y se revienta y todo, pero en el resultado está la gratitud. Gracias, Qué gracias lindo. por todas esas palabras. Gracias, gracias, Elizabeth. Gracias a vos por decirlo, por compartirlo. Estoy emocionada. Linda, no te veo, yo solo leo Elizabeth Azocar en la pantalla, pero Sí, encantada, ojalá te vea en el cine. Vení al cine y nos damos un abrazo. ok, ok. Sí. Bueno, creo que estamos, ¿no, Pablo? Ujú. Bien. Bueno, muchísimas gracias a Titi nuevamente. Nos vemos mañana físicamente. Después nos veremos el resto de los días. Y al resto espero también encontrarles. Y si no, nos veremos el próximo miércoles, que ya estamos con los últimos encuentros del cuatrimestre. Y vamos a subir una asignación para hacer algunas preguntas en relación a esto, de este encuentro, para que también nos puedan contar sus pareceres y demás impresiones. Gracias. Pablo, No, nada más. Gracias de vuelta, Titi, por tu generosidad y compartirnos todo esto. Para mí fue realmente muy rico. Bueno, gracias. No, gracias en serio por invitarme. Nunca lo había hecho, pero encantadísima, la verdad. Gracias, Marcolino. Qué lindo verte mañana. Y de nuevo, vengan al cine y díganme, yo soy de la clase, no sé qué. Así compartimos más impresiones. Bueno, nada, me bueno, encantaría verlos en la quinta también, sobre todo si vieron las otras dos y después de esta charla, creo que puede estar bien que la vean también. Para terminar de armar lo que se habló y creo que está bueno, ¿eh? No estoy queriendo vender entradas, ¿eh? O sea, lo digo pedagógicamente también. no, Bueno, no, me nada, parece que eso está buenísimo porque cierro con esto, que es que muchas veces vemos la masterclass de algún otro director, me parece que ya he visto dos películas y poder ir a verla al cine, tener la experiencia, me parece que está muy a mano. Entonces, por favor, aprovechen esta situación. O sea, si no siempre está como que bueno. lo dejamos. Ujú. Gracias, mil gracias. Chau, Gracias, gente, profe. gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao, muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Divino, qué lindo escucharlos así.